¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Aquí estamos cerrando la programación de DTV, terminando esta jornada del día de hoy, bastante pacífica aquí en el Congreso, con poquísimo movimiento, casi nada les diría, luego de la sesión que se vivió, les decíamos, en la jornada de ayer en la Cámara de Senadores. Así que calma chicha por el Congreso, no se sabe cuándo se convoca extraordinarias, no se sabe qué comisiones se van a constituir, no se sabe si va a haber o no una ley ómnibus. No se sabe nada, de hecho hoy se rumoreaba que ni siquiera en diciembre se llegaría a tener sesiones porque la semana que viene ya es Navidad, la otra semana que es la última semana del año es cortita, tiene 4 días, así que no hay tiempo casi material para reunirse para nada. Así que hasta enero por lo menos no va a haber sesiones aquí en la Cámara, ni reuniones, puede que haya un poco de movimiento, pero todavía está todo muy tranqui en la Cámara de Diputados. No así en el resto de la actividad, sobre todo del Ejecutivo Nacional. Hace un ratito nada más, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo público en un mensaje justamente hacia la comunidad de un protocolo de acción en relación a las protestas social, algo que ya se había intentado en el año 2017, que tuvo mucho rechazo y repudio respecto a la intervención de acciones de la policía en tipo de manifestaciones, en cortes de calles y también aquellos decretos que se firmaron en el año 2017 respecto a los movimientos migratorios, ¿no? Políticas bien restrictivas que cargan sobre la protesta social. En este caso, una serie de iniciativas que facultan a las fuerzas de seguridad de los distintos distritos, las que tienen incidencia nacional, sobre todo para intervenir y reordenar y reencauzar la circulación de la ciudad. Una advertencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, frente a las medidas que se conocieron ayer también del ministro Caputo y en relación a eso también las respuestas que ya se empiezan a dar de algunos sectores que obviamente se van a ver afectados de manera directa por la reducción del empleo, por ejemplo, los despidos y también el hambre, ¿no? Sin duda, con el incremento inflacionario que vamos a vivir a partir de la devaluación que se definió estos días. Bueno, seguramente mucha parte de la sociedad argentina, el 40% por debajo de la línea de la pobreza, va a ser muy difícil seguir adelante y ya están las respuestas de la ministra de Seguridad. Voy a saludar a mis colegas a ver qué información tienen para traerme. Voy a tomar examen, me voy a sentar acá como una profesora de fin de curso. Débora de Urieta. ¿Cómo le va? Bien, te veo de otra manera. Te descoloqué en día y ubicación. Me descolocaste completamente. ¿Viste? ¿Tienes la lección preparada? Yo soy como, por ahí el compañero no lo sabe, si querés saludarlo y después le explico. Le voy a decir, Dale. Hola Mardones, bienvenido. Muy buenas tardes, Amanda. También me Alma. Muy buenas desconcertaste del tardes, lugar. Débora de Urieta. ¿Cómo les va? Viste, nueva compañera de banco. Oh, una alegría. Pues yo ¿Cómo siempre está le digo a usted? Amanda que soy como Julio Iglesias, que me gusta ese perfil. Sí. Mentira. Siempre me senté ahí, entonces ya me acostumbré a ver esa Ahora cámara. vamos a cambiar, porque tiene un código secreto con el camarógrafo. Bienvenida Eso al voy a plató. decir. Gracias, Por favor, Claudito. por favor. Sí. Bueno, ¿qué novedades tenemos? las Ninguna. no novedades. Ayer hablaba con gente de La Libertad Avanza y lo que te dicen es que están en negociaciones respecto de si finalmente se va a enviar una única ley ómnibus o varias leyes. Tiendo a pensar que van a ser varias leyes, sobre todo porque se mezclan muchos temas. Los temas impositivos a veces requieren mayorías diferentes a las de otros temas y también porque es más fácil de que avance para negociar y demás. Pero bueno, está todo en veremos. Se supone que estaba bajo 7 llaves, que nadie la conocía. Ahora me parece que la sacan, la entran, la sacan, la Sí, entran, hay- la revisan, la aprietan. Dicen que la letra chica tendría que ver con negociaciones políticas que se están llevando adelante. En otros ámbitos. Desconozco exactamente, viste que suben y bajan nombres, lugares y demás. Bueno, todo tiene que ver con todo. A la pero espera, así estamos. A la espera, iba a ser esta semana, no va a ser esta semana, ahora dicen la que viene y es lo que vos decías, muy pocas expectativas de que pase algo por feriados y demás. Claro, hay etcétera. una semana muy cortita entre Navidad y Año Nuevo. Así Bueno, que algunos consideran de que es un buen tiempo eso, poder esperar. Eso me decían hoy. Me decían, y es mejor esperar. Confirmé la hipótesis del trencito. Parece Ajá. que ómnibus no es tren. son o varios varias capítulos. combis.
un tren concatenado con Ahí va. distintos temas y distintas ambiciones. ¿Por qué distintas ambiciones? De máxima y de mínima, ponele. Y porque hay un tema vinculado al interés de obtener la delegación de facultades del Congreso para el Ejecutivo. ¿Sí? Hay que Gana el ver PRO sobre ahí. qué temas. Exacto. ¿Sí? Todo en un contexto en donde correr un poco los tiempos legislativos permiten también rebobinar cuál va a ser un tema central de la relación del Ejecutivo con el Congreso de la Nación y con las provincias, que es el presupuesto. Que esta es una pregunta, especialmente porque hay un grupo de diputados que ya plantean de que en marzo sería bueno que el nuevo gobierno mande una parte del presupuesto para poder discutirlo. Todo esto en un contexto en donde hubo señales importantes ayer. Lo que sucedió ayer en el Senado también confirma lo que dicen algunos, decir, bueno, esperemos un poco, porque empiezan a surgir el ejercicio de mayoría circunstancial. De hecho, Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, estuvo también en la reunión de gabinete que se dio en la jornada del día de hoy, está permanentemente en las reuniones que se constituyen para la estrategia parlamentaria, porque tiene una difícil y ayer mostró que podía constituir, bueno, grupos de afinidad, ¿no? Principalmente. Buena Bueno, definición. Exactamente. Ayer tuvimos, si se quiere, un pequeño hecho histórico, que es que pequeño, bastante importante para los que seguimos Congreso, ¿no? Pero por ahí para todas las cosas que están pasando, no es tan decisivo. Y es que lo que logró Victoria Villarroel, para los que no siguen Senado, allí Unión por la Patria, se sigue llamando igual el interbloque, tiene 33 senadores, entonces se constituye la primera minoría. Es el espacio político con mayor cantidad de integrantes. Entonces eso lo habilita a tener el mayor número de sillas al momento de conformar las comisiones y también para designar las comisiones, las autoridades de la Cámara del Senado, entre ellas obviamente la presidencia provisional del Senado, nada menos que el segundo en la línea de sucesión presidencial. Bueno, ¿qué pasó? Se aliaron todos los senadores, excepto los 33 de Unión por la Patria, en una especie de bloque de bloques, o un grupo A, o un grupo de bloques. M, le dijeron Bueno, grupo grupo motosierra. M, el grupo de la motosierra, hubo muchos Así lo apodos. clasificaron. Exactamente, se pusieron todos, si se quiere, de un lado de la vereda y dejaron del otro lado al no al peronismo, A sino Unión por Unión la Patria. Y de esa manera lograron votar e imponer al presidente provisional del Senado, que José Mayán, jefe de bloque, venía amagando con que iban a hacer valer sus números para definir el nombre. Y un poco lo hicieron, digamos, todo, ¿no? Un poco de algún bastante modo lo lo hicieron hicieron. porque no fue nominado un contrincante provincial. Exactamente. Del gobernador, nada más y nada menos, del gobernador Infran. Porque el propio Javier Milei había anticipado que iba a proponer para ese nombre a Francisco Paultroni. Formoseño finalmente avanzó. Vamos a tener nuevamente a un apellido Abdala Sí. en la presidencia provisional, en este caso un puntano, Sí. hombre de la Libertad Avanza. Un señor Abdala, no una señora. Un señor Un señor Abdala. Abdala que fue ministro de Turismo de Adolfo Rodríguez Saá entre 2008 y 2009, ¿no? Y que cuando originalmente lo nominaron como posible presidente provisional, porque fue uno de los primeros que sonó o como Exactamente. jefe del bloque o como presidente provisional. Era de los primeros nombres que me aprendí. Exactamente. Y ahí furia puntana del Partido Libertario porque dijeron, bueno, la verdad no está en condiciones de ser el presidente provisional del Senado. Bueno, lo cierto es que eso, al lado de las críticas que parece que recibió Paultroni, por dos aspectos. Uno, internamente, porque al parecer, discretamente, ya tomando la práctica del Senado, de la discreción, el cuidado, los susurros dicen, y la verdad que habló antes de haberse sentado arriba Claro, del toro. Un toro difícil. Celebró antes de ser ungido. Mojarle la oreja a un peronismo que ya viene listo para esta discusión no tiene mucho sentido. Jugó al llanero solitario. me Exactamente. Epa, qué metáfora. Y fue inorgánico y a partir de ese contexto parece que entró otra pieza y que fue el llamado de Gildo, como diciendo, Esto no, la esto sí verdad que no. con este señor no, Esto sí que no. en mi octavo mandato recién iniciado, no y no. Y pesó. Y pesó, entonces se terminó definiendo a Abdala como presidente provisional por un lado y por otro lado no es que le dijeron, bueno, te damos como premio consuelo la presidencia del bloque. No le dieron No, nada. le quedó en manos de un jujeño, si mal no digo, Sí. Atauche. Ujú. ¿Qué pasó al final de la sesión? Bueno, Paultroni pidió la palabra, emitió Casi cerrando. Fue el creo que anteúltimo. último, el anteúltimo. Cerró él. ¿Cerró Sí, él? cerró él. Bien. Y él lo que fue, dijo unas palabras muy breves, pero muy contundentes. Totalmente. Básicamente, primero aclaró que él venía de una tierra donde había mucha
Ay, como dijo... Dijo, la casta me dio la bienvenida para arrancar la Exactamente. frase. Totalmente. Ahí arrancó, después habló, bueno, de alguna manera... Hizo no dijo referencia de autoritarismo. un No me fondo. acuerdo qué palabra Sí, dijo. habló de autoritarismo. Sí, habló habló de de una autoritarismo. tierra donde hay mucho autoritarismo. Bueno, algo por el aclaró que estilo. su banca es de los formoseños y que él no es una, como dice el presidente Milei, dijo, nosotros no somos una manada. Básicamente dio a entender que él no va a seguir a la Libertad Avanza, sino lo que quieran los formoseños. Y después dijo, ¿qué fue lo otro que dijo? Dijo otra Hizo una frase. advertencia. Como dijo el presidente Milei, el que las hace las paga, no somos manada. Ahí va. Y así terminó. No solo eso, sino que aparte cuando comenzó todo, la vicepresidenta cometió un error y dijo Paltroni. Y él lo corrigió, le dijo, Inmediatamente la el senador corrigió. le dijo Paoltroni, Claro. señora presidenta, Paoltroni. Sí. Y ahí recordó, dijo, bueno, ustedes saben, para el presidente Milei, yo era el nominado para ser presidente Sí. provisional, pero la casta me dio la bienvenida. Exactamente. Dardo ahí para Ahí. todos. Pa, pa. Atendió medio planeta en esa frase que lo posiciona en un lugar más complejo, y lo que sí se vio ayer, que también estábamos los tres en el palco de periodistas y conversábamos mientras sucedía, bueno, fue una jugada importante en términos de estrategia política y un triunfo fundamental para la vicepresidenta de la Nación para, bueno, mostrar las cartas sobre un escenario donde es bastante adverso, ¿no? Tiene solo Totalmente. 7 senadores Sí. y algunos rebeldes, podríamos decir. Exactamente. El otro día, hablando con un diputado del PRO, me dijo, vamos a esperar al Senado, a ver qué hacemos, a ver cómo sigue todo esto. Porque la verdad que de este lado de Pasos Perdidos, ayer hubo una definición importante, que fue precisamente el pronunciamiento de los diputados del bloque Frente Pro, que plantearon que cuentan con aliados, con 40 voluntades para respaldar los proyectos que pueda mandar el gobierno de Javier Milei. Hicieron el pronunciamiento luego del primer anuncio que hizo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, luego de una serie de reuniones, ¿no? Hubo una reunión por Zoom que encabezó el expresidente Mauricio Macri para ordenar un poco lo que es el Consejo Nacional del PRO. Luego vino una reunión en la calle Balcarce 412 creo que es. La que tiene la ventanita. Que Exactamente, ahí sí. se reunieron todos menos Patricia Bullrich, presidenta del PRO, ministra de Seguridad. Después fue la reunión del bloque en donde hablaron los economistas. Vino la lectura de Luciano Laspina, de Hernán Lacunza, la perspectiva de, bueno, una perspectiva reveladora también de los tiempos de esta etapa, porque la lectura mayoritaria es decir, bueno, vamos a acercar el apoyo ahora. Quizá dentro de 6 meses no sea tan fácil. Claro, apoyarlo. eso es un poco también la lectura que hacíamos sobre las mayorías circunstanciales en el Exactamente. Senado, ¿no? Ese me parece a mí que es el contexto de esta coyuntura en estos días, digo. Y básicamente en la Libertad Avanza son conscientes de que son minoría en ambas cámaras. Entonces ellos confían en aprovechar que hicieron una muy buena elección en el balotaje, salieron muy fortalecidos, entonces aprovechar ese envión justamente para sacar las medidas más duras Exacto. en este momento. Hay que ver ¿no? qué pasa entonces con la velocidad que requiere también traer los proyectos a la casa, el debate parlamentario y la real posibilidad cierta que tiene el gobierno para traerlo, ¿no? Porque Exacto. digo, cuanto más cerca de Navidad, cuanto pongámosle que no se logra en los próximos 10 días, que termine el año, ni siquiera reunir las comisiones acá, bueno, pasar la fiesta va a ser complejo. Bueno, Totalmente. ahí Es un está. desafío para todo el mundo pasar esta Navidad con, bueno, los anuncios que se conocieron el martes, con el principio del impacto que van a empezar a suceder la semana próxima. Y ahí Digo, es ahora donde... se nota, pero la semana que viene, No, fin de mes, Sí. No, decí vos y yo agrego después a ver si estamos Dale, en la misma vos primero. sintonía. La percepción, digamos, es que algunos consideran que en los próximos meses, al menos en los 3 próximos 4 meses, la inflación podría superar el 100%. Y que eso afecta, digamos, es un contorno de un escenario para que buscarían prepararse, ¿no? Este es el gran interrogante. ¿Cómo va a impactar Exacto. esto en enero, febrero y marzo? ¿Cuál va a ser el contexto sociopolítico del trabajo del Congreso?
Y también el otro punto, el calibre de los proyectos que envíen, ¿no? Exacto, porque Demora. cuanto más Y se una- demora... Más se demora, va perdiendo ese envión Exacto. inicial, la gente la empieza a pasar mal, los mismos que la votaron que dicen tenemos que aguantar porque viene... Exacto. Una cosa es decirlo los primeros días, pero cuando ya pasan meses y no ves ninguna señal de esto puede mejorar, se complica, uno va perdiendo el apoyo social. Y otra cosa que también ya se reconoció es que van a enviar un proyecto de ley para derogar básicamente la ley que se votó hace apenas un par de meses, que es la suba del piso de ganancias a 1.7 millones de pesos para que los trabajadores de la cuarta categoría no paguen ganancias. Sí, Es cierto que afecta a unos 800.000 trabajadores, sí. Pero hay Pero que es ver un cómo- gesto político es a los gremios. muy fuerte a los Exacto. sindicatos. A los sindicatos que tienen que ya- capacidad de movilizarse, Exacto. más allá de que paguen o no ganancias. Totalmente. Entonces hay que ver cómo recepciona esto el sector sindical, si no se suman también a las movilizaciones en las calles y además en un contexto de inflación, que le saques el impuesto a las ganancias, que uno puede estar a favor o en contra del impuesto a las ganancias, pero que para esos trabajadores Se les va a ser- recorte un poco el Exactamente, salario, el los marco que de más la- ganan. Exactamente, o Uf. sea, va comprando, si Verano se quiere, caliente. problemas en diferentes Exacto. sectores. Y por eso digo, el factor tiempo es fundamental, porque Total. cuanto antes se resuelva la luna de miel o la capacidad de reunir, porque vos decís, bueno, en enero te estalla todo, diciembre, enero, febrero te estalla todo en las provincias, los diputados y los senadores viven en esos lugares. Ahí hay un tema porque los que están insistiendo, sí, pero ahí hay otros aspectos, porque los que están insistiendo precisamente para revertir lo de ganancias son los gobernadores. Sí. Bueno. Exacto. Hoy me puse a hacer... Gobernadores del peronismo, gobernadores del radicalismo y gobernadores del PRO. Pero ahí me Digo, puse a- ¿por qué se da? Sí. No, que hoy me puse a hacer el poroteo y me dio que si los bloques vuelven a votar con la misma postura que tuvieron hace unos meses atrás, no necesitarían del peronismo Para derogarla. para derogar Viste. la ley de ganancias. Claro. Tiene, según mi poroteo, que obviamente ¿Qué actitud tuvieron esos Exacto. mismos diputados cuando, cuando, se o los votó? bloques, porque muchos Sí. cambiaron, y aún así tendrían cerca de 136, 137 diputados. En contra del impuesto a las ganancias. Exactamente, que aprobarían la derogación de la suba del piso de ganancias. Entonces, el peronismo, si se quiere de alguna manera, no tendría que bajar esa bandera que fue el salario, no es Totalmente. ganancia, pero es lo que dice Claudio, que muchos gobernadores, incluso del peronismo, están pidiendo que se compense Sí. lo que se dejó de ganar por la porque Claro. era un Están impuesto planteando el coparticipado. impuesto al cheque Por y eso, también y algunos... parece que No tam- prosperó ese planteo, Exacto. eso es cierto. Eso abriría la posibilidad también de que sin presupuesto esas negociaciones también dependen solamente de la lapicera de, insisto, del jefe de gabinete Nicolás Pose, la persona menos nombrada y la que más poder tiene dentro del gabinete. Algunos dicen el ministro del Interior, Guillermo Franco, otros dicen que no, porque parece que hay varios gobernadores que se han dado cuenta que la lapicera final La tiene. la tiene Toto, Luis Toto Ah. Caputo, y no la tiene él, o sea, Caputo y Pose. Exacto. Así que este es un tema también porque cambia la mesa de negociación por este otro elemento muy importante, que fue parte del anuncio de Toto Caputo, que se suspenden al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias. Así exacto. que, digamos, en términos de ATN, de aportes del Tesoro Nacional, ese grifo queda totalmente cortado. Exacto. Y eso en los veranos Es fatal. es uno de los temas clave de la relación del gobierno federal con las provincias. Sí, y eso también va a ser fundamental para poder aprobar aquí los proyectos de ley. Por eso vamos a hacer un repaso de cómo ha quedado la foto de la Cámara de Diputados con los bloques y los movimientos a partir de la jura. Recuerden, el 7 de diciembre juraron los nuevos 130 diputados. Algunos ya venían con su mandato y lo revalidaron y otros tantos ingresaron. Más o menos la mitad ingresó por primera vez como nuevo, o volvía, pero con un mandato iniciado de cero. Así que nos vamos a concentrar un poco en una fotografía que, como siempre advertimos, puede cambiar. Puede cambiar Totalmente. nada en la próxima sesión, que es lo que estamos conversando respecto a cómo se configuran esas mayorías y los números en relación a cada uno de los proyectos, que es lo que augura, por lo menos, gran parte de la oposición que representa a Juntos por el Cambio, a los diputados de Córdoba, de Santa Fe, de las provincias, excluyendo en general a los de Unión por la Patria, que están más reactivos, y junto con los de la izquierda, de acompañar algunos proyectos del oficialismo. ¿Repasamos cómo quedaron? Dale, repasamos cómo quedamos y como bien decías, esto más que una foto es una película, se mueve todo el tiempo y acá ya vamos a ver el primer movimiento cuando lo empecemos a desgranar.
Bueno, arrancamos por la bancada que es la primera minoría. No olvidemos que para llegar al quórum se necesitan 129 diputados. Bueno, Unión por la Patria tendrá 101. Porque ¿qué pasó? Cuando vos abrías la página web, veías por un lado a Unión por la Patria y por fuera, como otro bloque, el bloque justicialista, a Guillermo Snopek. ¿Qué pasa? Dicen que hubo una confusión, que finalmente Snopek había acordado que se sumaba al bloque Unión por la Patria. Pero es cierto que fue uno de los que... Sí, igual cada vez que le preguntabas a él te decía, no, yo estoy adentro. Y cada vez que preguntabas a él decía, no sabemos si él está o no está. Por eso. Como esa confusión. Hasta la página web lo reflejaba. ¿Te acordás que acá con Sebas decíamos, no, pero está, no está? Bueno, al final está dentro de Unión por la Patria, que va a seguir siendo presidida por Germán Martínez, que fue quien asumió en el marco del debate del acuerdo como Fondo Monetario, tras la renuncia de otro diputado que también renueva, que es nada menos que Maximiliano Kirchner, quien lideró la lista Máximo Kirchner. Le juntaste Maximiliano porque se te mezclaron con otros. Con los Maximiliano Guerra y Ferraro, que encabezaron acá en Ciudad. Máximo Kirchner, bueno, Cecilia Moró, que también fue ungida, si se quiere, ahora estoy vicepresidenta. Vicepresidenta, pues si me confunde con el Senado, vicepresidenta de la Cámara. También está Victoria Tolosa Paz, que venía de ser ministra, al igual que Santiago Cafiero, canciller hasta hace apenas unos días. Bueno, sigue también Paula Penaca, vuelve Luana Volnovich a la Cámara. Carlos Heller, que es acá uno de los que, si alguien trabajó en estos 4 años, fue Carlos Heller al principal referente económico que tiene hoy la Patria. Es cierto. Al frente de la comisión más importante de todas, que es la de Presupuesto y Hacienda. Bueno, sigue Leopoldo Moro, Hugo Yasky, que acá hay que tener atención en lo que son los diputados sindicales, a ver qué rol van a tener en estos tiempos acá en la Cámara. Eduardo Valdés y Martín Soria, ministro también hasta hace poquito, en este caso de Justicia. Y también vuelve como diputado. Vuelve como diputado, es cierto, porque él había sido anteriormente. El diputado se fue ministro y de ministro a diputado. Y ministro vuelve para acá, exactamente. Y su hermana Emilia Soria también fue diputada aquí en su momento. Ahora es intendenta. Ahora es intendenta de mi pueblo vecino, Roca. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Bueno, con 37... Acá tenés que sacar miles de líneas. Este mapa es muy interesante. Hay que traer Así que necesito un puntero, láser, ¿viste? Estas cosas. El pizarrón, la pizarra de Cristina. Te podríamos saber, la pizarra de la rosca podríamos hacer. La pizarra de Cristina. Me gusta. Hacer los numeritos. Podemos aplicar Me gustaría, eso. lo voy a traer para la próxima. Bueno, la segunda fuerza, que esto quedó plasmado el día que comenzó a debatirse qué criterios se iba a tomar para la composición de las comisiones, si se tomaban los bloques o grupos de bloques. Obviamente Ritondo, su presidente, pidió que se contemplara bloque, porque le convenía claramente la segunda minoría, 37 diputados, preside Cristian Retorno, y hay 3 líneas internas, esto lo comentábamos el otro día también con Sebas, que tenés, si se quiere, a los moderados, larretistas, que eran los que en su momento amenazaron con romper. ¿Quién te dice después de marzo no rompen? Silvia Los Penato, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Álvaro González, que logró llegar a la Cámara de Diputados después de que Maximiliano Guerra presentara la renuncia, amenazara con que iba a asumir a su banca, acusar a nuestros colegas de operar diciendo yo voy a asumir. Con ataque de furia por las redes. Exactamente. Bueno, finalmente no asume como diputado, así que le queda a la banca a Álvaro González, que no olvidemos que es consejero en la magistratura. Claro, y es uno de los hombres dentro del PRO que también tiene mucho conocimiento del reglamento y viene de conducir también el bloque en la legislatura, ¿no? Después de cuántos años. Larga experiencia. Como 12 años ahí estuvo. 8 años, en los 8 fue presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. Por eso, es un baluarte dentro de totalmente, ese sí, también. Es por ahí uno de los que no tiene un perfil más, que todo el mundo lo conoce, pero dentro de la Cámara es uno de los decisivos. Tejedores. Exactamente, dentro del PRO. Y además, esta particularidad, ¿no? En la legislatura también tejió la buena relación que tiene con Cristian Ritondo, porque podríamos decir que dentro de las discusiones que Ritondo tiene con el larretismo en este momento, que son directamente proporcionales al impacto del acuerdo a Casuso y de lo que pasa entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Totalmente. Bueno, ahí pasa parte de la tensión de, digamos, estas 3 líneas internas que bien estás explicando, ¿no? Exactamente, hay que ver si no se concreta una ruptura. O sea, ayer me decían que la reunión con economistas vieron un buen clima.
buena reunión entre... Camaradería. Y fue clave también camaradería. todo lo que pasó en el Senado, que se ordenó. Ordenó un poco, Y por lo Juntos por menos el en estos Cambio. La días. señal es que cierto. estaban esperando. Exactamente, hay que ver de vuelta. Esto Todo es puede día a día, cambiar, chicos. vértigo, vértigo. Sobre todo por el contenido de las leyes, ahí vamos también. Argentina, no lo entenderías. Exactamente. Macristas tenemos a Ritondo, a Fernando Iglesias, Luciano Laspina, Hernán Lombardi, que fue jefe de campaña de Patricia Bullrich. Todos referentes masculinos, digamos. Exactamente. Y después los bullrichistas que tenemos a Damián Arabia, que también es una de sus manos derechas, si se Ujú. quiere, estuvo al lado suyo toda la campaña. Sabrina Ahmechet ¿no? y Mira. Silvana Giudici, que ella también Que asumió vuelve. ahora. Silvana Giudice, que fue durante el gobierno de Mauricio Macri la presidenta de NACOM, le Ujú. cambió el nombre, fue la que llevó adelante toda la discusión sobre los medios, tanto los medios públicos como los medios privados. Es opositora, fue opositora en su momento y es opositora a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que es una persona que tiene mucha trayectoria aquí en la Cámara y venía del radicalismo ella. Totalmente. Cuando estaba en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no existía Cambiemos, era el tiempo el Grupo A, Ujú. y ella era una de las principales discutidoras y reactivas Totalmente. a la Ley de Junto con Comunicación. Bullrich en ese Sí, momento. junto el con Grupo Bullrich, A. pero Bullrich más en temas más generales y de seguridad, Claro, pero y digo, ella el en Grupo A comunicación. era de esa Re. banda, digamos. Totalmente. Y a Giudici la tenemos, digamos, con una larga militancia, incluso en el barrio de La Boca, porque ella es oriunda de ahí. Apa, mira, eso no ¿Qué lo tenía dato ese que dato. Mira ese dato. Oriunda del barrio de La Boca, con larga militancia radical. Mira, Bueno, ahora se pasó a otro sector. Bueno, es que me parece que también es la referencia de una parte del radicalismo ujú. que, bueno, que fue atravesando este proceso en donde nos encontramos otras figuras que lo vemos en el interior de nuestro país, Rodrigo de Loredo, por ejemplo. Sí, Cornejo. Y en el caso de Loredo hay algo importante ahí porque cuando Giudici era la titular del ENACOM, de Loredo era el presidente de De ARSAT, ARSAT, claro. que son dos áreas que en el caso de las grandes corporaciones de medios Las quieren. siempre están muy presentes. Digamos, está dentro del radar de la primera atención, ¿no? Ajá. Incluso algunos cuentan que en las negociaciones con los grandes grupos de comunicación, como por ejemplo Clarín, está en el tema ARSAT y el ENACOM. Claudio te tira unos datos. ¿Viste? Un datito contextual. Todo toma otro sentido. Claro, obvio. Pasamos a la siguiente plaquita. Bueno, la UCR, atención, no son 35, son 34 porque Producción y Trabajo se ganó un diputado más, que ahora se me acaba de ir el nombre. Mentira, no lo retengo porque es nuevo. De hecho, cuando abrís la página no está ni la carita, perdón. Lo tendría que haber anotado. Pero ¿qué Qué pasa? loco. Como no asumió el candidato, ese partido es de... Producción y trabajo Sí, de San Luis. de ¿no? San Juan, De en San el Juan. bloquismo. Bueno, de El San Luis viejo es otro bloquismo tema. de Basualdo, Bueno, del senador el de Basualdo, Basualdo, claro. exactamente. Bueno, sumó un nuevo diputado, entonces el radicalismo perdió Perdió uno. uno. Me enteré a la Ahora. medianoche de ayer. Mirá, qué Ya estaba, dato. esto ya estaba cerrado. Bueno, esto confirma también la necesidad de la unidad que tenían que pactar, ¿no? Exactamente, porque perdés uno, pero acá te cambia todo, pues están muy Exactamente. ajustaditos. Bueno, en este caso, como vos mencionabas, a Rodrigo de Loredo quedó como presidente del bloque y atención, Rodrigo de Loredo se referencia en Evolución Radical. Exacto. Ojo, mañana se eligen las nuevas autoridades del Exactamente. Partido Radical y quién te dice si Martín Lustó, líder de Evolución Radical, no queda al frente del Partido Centenario. Algunos aseguran que está todo dado. A mí me dicen lo mismo, pero yo hasta que no lo vea... En algunas provincias radicales dicen no. Por Mendoza eso. es un lugar, por ejemplo, donde dicen me parece que no, que Bueno. posiblemente aparece otra figura. Algunos hablan de Gustavo de Valdés. Gustavo Ajá. Valdés. Del El gobernador de correntino. Corrientes, pero sí es cierto que, bueno, a partir de las 14 mañana, Alsina al 1700, ¿no? Un lugar Acá a la vuelta. litúrgico Acá a para la el vuelta. radicalismo. Ahí va a empezar un momento de definiciones porque, digamos, Lustó y Evolución Radical llega con otro capital político a esta elección de presidente del Comité Nacional. Ahí hay un Maximiliano Puyaro, Ajá. flamante gobernador de Ujú. Santa Fe. El radicalismo llega al gobierno de Santa Fe de la mano de una figura de Evolución Radical y de una Evolución Radical que durante este año ha tenido dirigentes que han peleado electoralmente en distintos Sí. escenarios. Algunos ganaron, otros perdieron y muchos son de esta casa. Y de hecho se anotó un puntito también ayer en el Senado de Evolución Radical porque Claro. nuestra ex Totalmente. diputada, Un dato Estaba mandando ya central. no es cumplido. más de esta casa, Exacto. Dolores Martínez,
fue nombrada prosecretaria, así que la vamos a seguir viendo por el Exactamente, Palacio. muy Del otro importante ese Estuvo dato. acompañada de Dani Atabela, me las crucé en el pasillo, no, que había ido a también, ver su asunción, y es que eso es su un dato nombramiento. muy importante, ¿eh? Por Exacto, eso, que es no muy paran importante. de sumar casilleros, Evolución Totalmente, Radical. sí, en un momento en donde el radicalismo además se reconfigura en el Senado, la ausencia de Luis Naidenov, Sí, ¿no? y de Cornejo. Y de Cornejo, Sí. y la llegada de una figura muy importante que preside el Comité Provincial Bonaerense, También. y me refiero a Maximiliano Abad. Exactamente, que de haber ganado Patricia Bullrich, él hubiese tenido un rol protagónico. Totalmente. Ella se recostaba mucho en, si Ujú. se quiere, la experiencia parlamentaria que tiene Maximiliano Abad en la legislatura bonaerense y tiene una Exacto. construcción importante y un número importante de intendentes que le responden. Finalmente el resultado de la elección fue otra, pero es un senador importante del radicalismo que empieza a renovarse, ¿no? Totalmente. Viene una nueva generación, que es lo que venía planteando Lustó hace tiempo. Tengo el nombre de la diputada en este caso. diputada? Sí, Ay. se llama Nancy Viviana Picón Martínez. Ahí Ella va. asumió ahora el 10 de diciembre del 23 y está hasta el 9 de diciembre del 27 de producción y trabajo en San Juan. Exacto. Ujú. Ella se sumó a... Exactamente, así que cuando volvamos a producción y trabajo, la sumamos y sacamos uno Uno de de acá. acá. Perfecto. Bueno, figuras destacadas, Julio Cobos sigue acá, vicepresidente segundo de la Cámara, que cuando se pidió esa silla fue que nos dimos cuenta la posibilidad de un posible interbloque, que sería algo así como Juntos por el Cambio, un revival de Juntos por el Cambio, pero sin el PRO. Sin el PRO. Sí, como una ampliación por 50 el interior, votitos. por las 50 provincias. votitos. Exactamente, que serían los que responden o se referencian en los 10 gobernadores que tendría Juntos por el Cambio. Después Karina Banfi, que es vicepresidenta del bloque, también bonaerense, como mencionábamos antes, Maximiliano Abad, Facundo Manes, Martín Tetaz, así que son varios los referentes de acá del bloque radical. Un Manes que quedó relegado, ¿no? Relegado, Debo, finalmente. muy Él relegado. dicen que él renunció y que le cedió a Julio Cobos la vicepresidencia después de la puja por la presidencia del bloque. Creer o reventar. Sí. Bueno, me Pero- parece que Julio Cobos tenía como más experiencia para ocupar ese lugar y tenía más peso político a la hora de decir algunas cosas, ¿no? Totalmente. Sobre todo porque el lugar de vicepresidencia de la Cámara tiene también que ver con el ordenamiento de las sesiones. Total. Es un lugar de poder, pero por ahí desde el bloque también se pueden hacer muchas acciones, Sí. ¿no? Con más libertad, no tenés que estar cumpliendo algunos formalismos. Totalmente, un tipo Edad. muy experimentado, Sí, ¿no? Claro, totalmente. La verdad que sí, vicepresidente. ex gobernador, ex vicepresidente, titular del Senado. Sí, Senador. fue mucho tiempo vicepresidente segundo Está en una también, o etapa, lo tercero. que dicen sus colegas, incluso los que tienen sus resquemores, dicen, está muy componedor, Julio, lo valoran en otro plano. Así que bueno, lo seguimos teniendo ahí, lo vamos a seguir viendo al momento de presidir las sesiones, Ujú. cuando el presidente deja su lugar, van asumiendo Cecilia los Moró, vicepresidentes, que es la Cecilia viceprimera, Moró, y digamos, después Julio Cobos. Pasamos a la siguiente plaquita, Cambio Federal, que es este nuevo bloque, nuevo nombre, pero algunos miembros que ya venían trabajando en tándem. Se sumó Miguel Pichetto, que es el A presidente. conducirlo, digamos, a todo. conducirlo. Y ordenarlo. Exactamente. Bueno, él podría haber sido presidente de la Cámara en una eventual presidencia de Horacio Rodríguez Larreta. Quedó al frente de un bloque, por lo menos. En un multiverso lo es, digamos Exacto, todo. es En un presidente. multiverso es presidente y ganó Larreta, en otro presidente. multiverso ganó Bullrich, en otro multiverso ganó Yo voy viendo Massa. cómo hubiese quedado la Cámara de acuerdo Hay al que ver qué presidente. ministerios Lo hubieran particular es cambiado. que en varios multiversos, 2, 3, Pichetto siempre está. Siempre Sí, está. Bullrich ¿no? también, Tenés razón. digamos Sí. todo. Bullrich es Sí. otra que siempre está en todos los multiversos. Bueno, otro es Emilio Monzó y Nicolás Mazot, que vienen trabajando en tándem y son algunos de los cerebros, si se quiere, de este trabajo en conjunto que hay entre los diferentes bloques de ahora ex Juntos por el Cambio. Bueno, es medio un popurrí este Sí. bloque, digamos todo, porque está Ricardo López Murphy y al lado Margarita Stolbizer. Pero vienen conviviendo pacíficamente últimamente. Pero como bueno, a viejos dicen amigos. que a alguno de los que está acá, no vamos a dar nombres, le costó un poquito firmar. ¿Que para estaba López sumarse. Murphy? No, Ah, digo que que uno de los que estuviera. estaba acá le costó más que otro Claro, justamente. hay algunos Ah. que les ha costado. Claro. Después, bueno, hay algunos que se referencian en los gobernadores de Juntos por el Cambio. Se sumó a este bloque, estos son nuevos, Óscar Agos Carreño, Jorge Ávila, Florencia Clipauca y Francisco Clipauca, diputada por Misiones, Morri. Entre Ríos. Entre Ríos. Enterriana, me parece. Enterriana e impulsada por Rogelio Frigerio. Por Rogelio Ah, Frigerio, bien. por eso en este bloque Está ahí. Jorge Ávila y Clipauca se referencian más bien en sus gobernadores, Entre Ríos, Jorge Ávila en el caso de Ignacio Torres, y no estoy confundiéndome porque ya tengo un Sí. matete en la cabeza.
Coalición Cívica, uno de los bloques que más se achicó, pasó de 12 a 6. Sigue presidiéndolo Juan Manuel López. Maximiliano Ferraro lo sigue integrando, de hecho fue quien lideró la lista, ahora sí Maximiliano, no Máximo, lideró la lista de diputados porteños por Larreta y... Estos no son los destacados, estos son todos los integrantes. Estos son todos, lo mismo que lo de arriba, creo que están todos. Sí. Maximiliano Ferraro disputó el primer lugar con Maximiliano Guerra, así que teníamos un matete de nombres ahí también. Marcela Campagnoli sigue, Mónica Frade, Paula Oliveto Lago y Victoria Borrego. Después, dentro del bloque PRO, Frente PRO, se suman también estos bloquecitos o monobloques que te voy a decir ahora, por eso a veces el PRO habla de 40 diputados. Exacto. Y no de 37, hay que Pero ver estos no dura. son pro puro, digamos. No son pro puro, son monobloques que al día de hoy vienen trabajando con el PRO. Entre ellos José Luis Espert, que sigue manteniendo Avanza la Libertad, bloque que en su momento formó con Carolina Píparo. Que tiene su propio bloque. Que Carolina Píparo mantiene también su bloque. Ahora vamos a hablar de las relaciones familiares. Exactamente. Después, bueno, Paula Humodeo, que también tiene su Tucumana. Monobloque. Y acá Nancy Picón Martínez, esta ya estaba y entonces se suma un hombre. Mira, de producción y trabajo. Había dos uno que no tiene carita y no, otro de que producción y trabajo hay otra señora que se llama Moreno María de los Ángeles. Bueno, entonces debe ser pero ella termina su mandato en el 25, está reemplazando a alguien. Entonces debe ser, bueno, ella debe ser la nueva. Y exacto, ella es nueva. Ella asumió el 7. El 7, sí. El 7 juró. Bien. Bueno, entonces no es un monobloque este. ¿Quién te dice? El PRO suma uno más. Podría decir que son 41. Después Alberto Arancibia Rodríguez, demócrata, el Partido Demócrata, en su caso se le ofreció si quería hacer un interbloque cuando no estaba todo roto, fue quien asumió en lugar de Claudio Poggi, pero él en vez de sumarse al interbloque Juntos por el Cambio, en su momento dijo, este verbo es el que me encanta, es no voy a interbloquear. Amé, un nuevo verbo, interbloquear, me gusta. Se escucha mucho interbloquear ahora. Interbloquear, es el nuevo verbo. Ay, es un muy buen verbo para explicarlo. Que solo nosotros los nerds acá nos interbloqueamos. Exactamente, y tengo que ver el presupuesto, vamos a ver cómo interbloqueamos. ¿Y vos con quién interbloqueas? Le voy a preguntar a los diputados. Vos preguntale ¿con quién interbloquea? En vez de con quién chatea, con quién interbloquea. Exactamente. Bueno, amé esa expresión. ¿Viste? Y después Álvaro Martínez de la Unión Mendocina, que él rompió, se fue del PRO cuando fue, bueno, toda la ruptura interna de Omar de Marchi. Omar de Marchi en Mendoza. Pero Omar de Marchi está en el PRO o no está en el PRO. No, es la Unión Mendocina también. Claro, él rompió... Exactamente. El Mendoza armó su propio espacio. Totalmente. Y se hizo unos buenos lugares en la legislatura... en la legislatura mendocina, en las dos cámaras. En las dos, es por eso que estoy pensando. Si bien y un representante acá en la nacional, digamos. Claro. Y bueno, y Álvaro Martínez, que responde a De Marchi, en un contexto en donde De Marchi además tiene una muy buena relación con el presidente Milei. Exactamente, de hecho, en sus alianzas provinciales logró cerrar con los libertarios, están dentro de su espacio. Y si bien él no logró hacerse la gobernación, que quedó en manos de Cornejo, se hizo un lugar interesante allí a nivel provincial. Y Álvaro Martínez, de hecho, era el presidente del PRO mendocino. Bueno, Claudito sabe más que yo porque es de ahí, pero bueno. Favor. Claro, él chompea a todos. Él sabe todas estas cosas. Compañeros. Pero esa rosca es particular, la de Marchi, hay que decirlo, porque era el presidente del PRO antes de romper, ¿no? No solo eso, era si se quiere, no es operador, bueno, el armador. El armador federal de Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta era en el interior del país y cuando decidió jugar y romper, cambia a Mendoza, ahí Larreta lo corrió y bueno, y después terminó rompiéndose todo. Y acá está. Y acá estamos, con el monobloque La Unión Mendocina. Exacto. Pasamos a la siguiente plaquita. La libertad avanza. El oficialismo. Bueno, acá necesitamos otra red conceptual. Sí. Empezamos. Principales figuras, Martín Menem, que es nada menos que el presidente. Estos son los que ingresaron por la boleta de la libertad avanza. Exactamente. Para diferenciarnos. Ahí va, bien. Buen criterio para diferenciar. Ahí va. Bueno, Martín Menem, Oscar Sago, que es quien preside el bloque. Después hay figuras que son bastante mediáticas, que a todos nos suenan, como Berti Venegas Lynch, Carlos D'Alessandro, que lo tuvimos aquí el otro día, Lilia Lemoine, Guillermo Montenegro, que es mano derecha de Villarroel en el Senado. Así que, ¿quién te dice cuando haya que hacer negociaciones cruzadas para que se apruebe en comisión acá y demás? Él sería el enlace. Y después nuestra ex colega Marcela Pagano. Ahora Patria,
que fueron, bueno, Carlos Zapata que ya era diputado, Julio Moreno Valle y Emilia Orozco se suman al interbloque, si se quiere, La Libertad Avanza, pero mantienen su sello Ahora Patria porque entraron por este sello provincial. Pero que estaba dentro de la lista de Ahora Patria, de Exactamente. La Libertad Avanza. Pero ellos responden al de la campera amarilla, Olmedo. Olmedo, sí. exactamente. Entonces mantienen su... Que vino cuando juraron. Exactamente, con la campera amarilla vino. Siempre los primeros en llegar. Era cuando era diputado, ¿se acuerdan que era el primero en llegar y sentarse? Exactamente. Bueno, en la sesión preparatoria, no, ¿cuándo fue? En la Asunción. La jura llegó El también 7. temprano. Después, acá la novedad que nos contaba el otro día Sebas es esta que Buenos Aires Libre, o sea, la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires de Javier Milei, mantiene un bloque aparte dentro de La Libertad Avanza junto con Lorena Massicin. Massicin. Más Ahí va. sí. Así Que que es la cuñada, creo ¿no? que Habíamos hablado de eso. cuñada o excuñada. Bueno, Pero había un vínculo. Hay un vínculo. Había sí, un sí. vínculo. Así que en total sumarían 33. pero ella sí ingresó, Lorena Massicin, sí. Ahora. Massicin, Massicin. por la boleta de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, Digo, pero para bueno. diferenciar, para que entiendan también que va a funcionar como interbloque, porque Exacto. decidieron armar estos otros 2 mini bloques, pero que estos todos ingresaron, salvo Zapata, que viene ya de 2 años, por la boleta de La Libertad Avanza, ¿no? Para entender por qué son 33 y cuáles son los más puros y cuáles son Exacto. los que negocian. Y digamos. dentro de estos 33 también están los reemplazos de Villarruel y Javier Milei, que obviamente ya no son más diputados, pero mantienen esas 2 bancas, obviamente. Bueno, acá tenemos 38 diputados, un número interesante con esto 38 en total. sí. 38, Ujú. el interbloque, con esto de que el radicalismo va perdiendo de a uno, por eso les digo que cada uno suma y mucho, por eso ojo con que mantenga este bloque sobre todo, ¿quién te dice? O No como crezca. la advertencia de Paul Troni en el Senado, digo, siendo tan poquitos, hay que seguir muy de cerca a estos bloques. Exacto. Las autonomías. Las autonomías. Pueden tener autonomía. exacto. Píparo puede tener un poco de autonomía también después de todo lo que ha pasado. Exactamente. Sí, y también recordemos que la gran mayoría de los integrantes, vos ahí marcás, casi todos son de Buenos Aires, salvo Martín Menem y Sago, pero de Buenos Aires entraron 9 diputados y diputadas de La Libertad Avanza de la provincia, donde puede haber algo más orgánico en definitiva. Total. Igual muchos son representantes también, la mayoría son del conurbano, del AMBA, digamos, no son tan expandidos por el interior del país. Y por otro lado, el resto de los representantes son uno de cada provincia. Entonces también ahí hay una situación particular. Exactamente, y es lo que veníamos viendo acá en diputados y en el Senado, esto que los diputados ni siquiera se conocían las caras, y ayer hablando con gente de La Libertad Avanza también esto de que, no es que las diferentes costumbres que trae cada uno, así que es conocerse, adaptarse el uno al otro y Totalmente. demás, tienen que Les limar queda un alguna- camino todavía. Exactamente. Sí, de hecho el primer planteo de algunos fue decir, bueno, basta de ambacentrismo y basta de Exacto. porteñocentrismo. No sabemos si queremos que todas nuestras autoridades sean porteñas. Totalmente. Exacto, eso va a ser Ese una fue el primer discusión planteo, fuerte. exactamente. También prima el otro tema, la experiencia legislativa, porque También. la mayoría tiene poca experiencia legislativa. Hablando de la legislatura porteña, hay otra figura aquí, y me refiero a Oscar Sago, Exactamente. que también viene de una larga experiencia en la legislatura porteña. Total. Y ahí a partir de eso, él cuenta, ¿no? Lo que ha sido también su pasado radical. Y del PRO. Hablábamos Exactamente. de los pasados de los diputados, acá también tiene un pasado radical y del PRO, y como bien decías, la gimnasia, si se quiere, la legislatura porteña, que es una escuela importante. Exacto. De hecho, sonaba en su momento, si mal no recuerdo, como posible presidente de la Cámara, digo, contemplando la experiencia. Y Martín Menem tiene apenas 2 años de experiencia en la legislatura de La Rioja, también lo de la inexperiencia, ¿no? Y está nada Bueno, menos que pero al frente tiene de toda la su Cámara. familia que lo No, respalda, y totalmente. a su padre, Eduardo Menem, que ha sido clave en momentos importantes. Sí, creo que ahí hay 2 cosas, ¿no? Que a partir de lo que vamos viendo de la cobertura parlamentaria, Sí. ¿no? Lo que implica qué lugar ocupa la experiencia legislativa previa cuando estamos hablando de figuras que vienen de un proceso de acumulación política en donde llegan al Congreso de la Nación, luego una experiencia de los poderes legislativos provinciales. Hay una parte que acompaña y hay otra parte
que, bueno, en el primer año, para los recién llegados, Sí, es difícil desplegar. todo un ejercicio, especialmente en el momento del recinto, ¿no? Exactamente. Creo que lo que vimos en la primera sesión, notamos un poco, con los respetos del caso, de los más experimentados, de dejar jugar a las autoridades para permitirles algunos guiños que, no digo que fueron antirreglamentarios, pero que no estaban dentro de lo que normalmente se desarrolla en una preparatoria, ¿no? Decís que hicieron la vista gorda. Me parece que con mucha elegancia. Sí, sí, les dejaron pasar un par de cosas. Dejaron pasar un par de cosas. El que no lo dejó pasar mucho, porque empezó a gesticular, Miguel Ángel Pichetto, Sí. ¿no? Que Bueno, recordó y dos o tres Germán cosas. Martínez en un momento también medio que marcó. Por ejemplo, Bueno, cuando marcó la habló- cancha un poco, Marcó Germán. un poco la cancha, y cuando incluso empezó a hablar un diputado por Corrientes, reivindicándolo a Martín Menem, bueno, Pichetto gesticulaba como si no, la verdad No que no corresponde. tendría que hablar en este Bueno, momento. ayer pasó también, estábamos en el Senado y veíamos las reacciones desde arriba, desde el Como palco, diciendo- porque estamos muy cerquita diciendo, no se puede esto, Esto no es así. esto no es así, acá no Bueno. se hace Pero así. digo, ayer para mí fue la prueba más clara de algo que reivindica mucho la Libertad Avanza y que a veces no se necesita experiencia parlamentaria, porque lo que vimos ayer en el Senado Sí. lo hizo una persona que ayer pisaba por primera vez el Sí. recinto, obviamente con una alianza con el PRO, Bueno, el además con un dato, radicalismo. pero con un dato importante que A ver. aparte nosotros sí lo podemos ver, el rol de los secretarios parlamentarios Claro. también, ¿no? Totalmente. Están con el reglamento acá Totalmente. y a partir Estado. de eso van viendo cómo navegar en aguas turbulentas, ¿no? No, Pero sí, es verdad doblar lo que el decís. brazo al peronismo, alguien que recién llega, no Sí. debe ser fácil de digerir, imagino yo, ¿no? No, no, Bueno, es complejo. creo que son los dos momentos de Villarroel, ¿no? Venimos de una Villarroel que luego de las elecciones había quedado como una figura expectante que podía ocupar 2 ministerios, Claro. ¿sí? Eso finalmente no se concretó, Ujú. quedó finalmente al frente solamente del Senado, en un escenario en donde se vio obligado a tejer acuerdos Total. con algunas fuerzas políticas que ella miraba de soslayo y que Ujú. también la miraban de soslayo. Ujú. Por eso creo que todos son tan cuidadosos de hablar de una mayoría circunstancial. Totalmente, eso es ley a ley. Sí. Lo Bueno, que vimos igual también ayer- queda cómodo decirlo eso ahora, ¿no? En un contexto donde se está empezando a discutir y donde, como decíamos al principio, es la etapa donde se le da, bueno, los 100 días de inicio del gobierno, ¿no? Entonces, pero lo que se obvio, defi- tenés que decir un poco de eso también. Lo que se definió ayer tiene consecuencias de acá a 2 años, que Por es la supuesto. conformación de las comisiones, que una cosa es que te las presida o que tenga mayoría el peronismo, y otra cosa es que lo tengas diluido, si se quiere, que te puede jugar a favor o en contra. Sí. Porque por ahí te era más fácil cedérselo al peronismo y negociar con el peronismo, o todo lo contrario. Pero lo que se vio ayer no es ley a ley, sino que es cómo Claro, va a exacto. funcionar la Cámara de No es acá a tan 2 ley a años. ley, por eso digo, no es tan circunstancial en algunas Pero cosas. más de Yo creo uno. que ahí hay una discusión. Yo creo que en parte está el peronismo empeñado en sostener de que esa alianza va a continuar todo el tiempo. Yo no la veo. Yo no lo sé si eso va a ser así, y además me parece que la primera discusión es ver si una fuerza como el oficialismo, que tiene 7 senadores, puede tener quórum o no puede tener quórum. El aspecto de que la sesión de ayer no tenía validez legal, los propios senadores del peronismo sabían de que en la discusión iban a salir interpretaciones del reglamento que les iban a permitir decir, miren, la verdad que el Senado sí puede definir a sus autoridades internas y poder avanzar en el receso. Creo que con la larga experiencia que tiene el panperonismo en la Cámara Alta, creo que sabían que existía esa posibilidad. Creo que también había llegado el momento de consolidar esa mayoría. Me llama la atención, o capaz que la veían venir y por eso redoblaron la apuesta, de que iba a suceder este proceso de articulación, para sorpresa del panperonismo, de algunas fuerzas que fueron sus aliados Sí, hasta claro. hace... Totalmente. 24 horas. Hasta hace 24 horas. Exacto. Y eso creo también que refleja, en el caso de Juntos Somos Río Negro y del Frente de la Concordia Misionero, Total. el peso de los gobernadores en este momento, ¿no? Y de Santa Cruz. Y de Santa Cruz, Ellos perdón. estaban Sí. muy confiados. Para mí no se la veían venir porque antes de Algo que hay fuera ahí. la reunión de labor parlamentaria, el mismo peronismo te reconocía, sí se puede hacer la sesión preparatoria. ¿Viste? Ya lo hemos hecho en otras oportunidades porque es un formalismo, no vamos a... Cuando salieron de la reunión de labor parlamentaria, además lo que ellos te plantean es, si nos complican de alguna manera, no les sacamos ningún dictamen. Digo, si se vienen Ujú. ahora con la nueva composición de las comisiones, ya no van a quedar condicionados por el peronismo. Así que, de hecho, cuando llegaron a la sesión dijeron,
nosotros no vamos a convalidar esta sesión, así que nos vamos. Después se quedaron todos. Sí, se quedaron toda la sesión. Me hicieron trabajar hasta tarde. Sí, Pero- no, y además no fue fácil dentro de Unión por la Patria la decisión, ¿no? También ahí se están mostrando los distintos procesos que se dan, no son todos los liderazgos iguales, no están Totalmente. todos validados de la misma manera. Sí entienden que ser 33 es una fuerza importante, no están como a principios de este año, Total. que se diluyó esa posibilidad. Claro, Y me sumaron parece dos que hay bancas una más. discusión muy fuerte dentro del espacio propio de Unión por la Patria, que no pasa tanto acá No. en la Cámara de Diputados. Allá están también con esa movida todos los bloques de consolidar lo poco que se tiene para fortalecerse. Acá hay un poco más de dispersión. Y otra cosa que decías de las fuerzas provinciales que le iba a decir y me olvidé es que antes de la reunión de labor parlamentaria también decían los misioneros, los rionegrinos, los santacruceños no van a aliarse. No van a, a ellos. sí, no van a dar Bueno, quórum. no pasó eso. No Se olvidemos decía que, las no iba a haber fuerzas- quórum de la sesión. Las fuerzas provinciales tienen una lógica totalmente distinta y sobre todo en diputados lo vemos más que lo que pasa con las fuerzas nacionales como puede ser el radicalismo, el peronismo y Y el demás. PRO. Así que a veces no es tan fácil leer cómo van a accionar esos bloques. Bueno, después. Estábamos en Hacemos por No, nuestro país. Innovación Federal, Ahí que está. acá Ah, Uno de los sí. aludidos. Exactamente. Se reúnen estas fuerzas provinciales que hablan mucho de la gobernabilidad y que por eso son las que suelen dar quórum. Acá se aglutinan ex Unión por la Patria, como Pamela Caletti, que es la presidenta, Pablo Outes y Yolanda Vega, los tres salteños. Después se suman también Alberto Arrúa, Carlos Fernández, que ya es diputado, Yamila Ruiz y Daniela Bancis, misioneros, y Agustín Domingo, de Río Negro, que ya era diputado, Osvaldo Yanzafilo, de Neuquén, que reemplaza a Rolo Figueroa. Rolo Figueroa, hoy gobernador de Neuquén. O sea que el interbloque de los misioneros y rionegrinos aumentó. Aumentó es el ex Provincias Unidas, que era uno de los aliados del oficialismo, Claro, tanto en diputados como exactamente. en el Senado. Totalmente. Quien te dice que ahora no son aliados del nuevo oficialismo o que por lo menos sabemos que no le van a poner palos en la rueda. Hacemos por nuestro país, que es el ex interbloque federal, básicamente. Está Ignacio García Aresca, que hoy ya es diputado y que quedó al frente del bloque. Después está Juan Bruje, Natalia de la Sota, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres de Córdoba. Florencio Randazzo sigue en su banca como diputado, que también sonó como presidente Exacto. de la Cámara. Y los santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein, que hay que ver cuánto duran ellos dos Sí. aquí adentro, porque los 6 primeros están más asociados con la Libertad Avanza, obviamente el socialismo no. Después, Frente Izquierda creció en una banca, así que tenemos a Miriam Bregman, que queda como presidenta de este Frente Interbloque, Nicolás del Caño, el jujeño Alejandro Vila, Romina del Pla, y se sumó el bonaerense Cristian Castillo, que va con H, me parece. Después, Sergio Acevedo. Sergio Acevedo. Este es Qué el gobernador, figura. ¿no? Ex gobernador de Santa Exactamente, Cruz. es el mismo Acevedo que todos Ex ustedes titular estaban de la pensando. AFI durante el Exacto. gobierno de Néstor Kirchner, Sí. por El ejemplo. mismísimo. Una figura que además discutía con Néstor Kirchner Sí. y que cuando discutía con los otros les recordaba y decía, mirá que yo me peleé con Néstor. ¿eh? Yo discuto con esto. Yo sí, tenía me sus acuerdo. credenciales Sí, acá. sí, era su papiro, su credencial de Tipo presentación. muy experimentado. Bueno, así que él va a estar en SER, que en el Senado tiene nada menos que 2 bancas. Así que es Exacto. una fuerza provincial. Sí, que se igual viene lo que planteaban ayer es que los senadores del bloque SER representan más al PRO que al propio gobernador. Exacto, Sí. hay que ver porque en esa campaña el PRO jugó muy fuerte con Claudio Vidal, hoy gobernador. Ujú. Acevedo es más cercano a Vidal, digamos, va más en la misma línea, hay que ver si iría ahí o no. Claro, por eso hay Cortocircuitos. que ver cómo finalmente termina jugando este bloque. Lo cierto es que vamos a ir viendo sobre la marcha cómo se muestran respecto del oficialismo de acuerdo a las leyes y a los intereses provinciales, obviamente, y creo que... ¿Falta alguna más? Creo que, Creo hay una que más. llegamos No, hasta acá. Bueno, aquí llega. Ah, no, mira, sí. Ahí. Seguimos. Bueno, Acá estamos... No, esta es la que había quedado sí, desfasada la otra es vez. verdad, esta ya la vimos, es verdad, todo El- lo hablamos. Es los que se sumaron este año. Ah, Sí, los sí, nuevos, son los sí, las nuevos. propuestas. Exacto, son los nuevos. Pero ya lo repasamos, así Muy interesante. Ya que... hicimos un CV de cada uno Muy de los interesante. diputados. Sí, hicimos un gran repaso de la foto que tenemos hoy, tal como lo establece también la página web de la Cámara de Diputados. Veremos si esto va variando en los próximos días al ritmo de la actividad parlamentaria. Mientras tanto, nos vamos a ir a una pausa. Nosotros vamos a tomar un poco de agua Por después favor. de tanto conversar y volvemos en un instante.
nada, un agradecimiento muy especial para ustedes. Muchas gracias por permitirme estar acá en este programa que para nosotros, para los que siguen día tras día la actividad legislativa, sirve de gran utilidad, de información y también para mantener informado a nuestra gente, ¿no? Que se cumple el derecho republicano de informar y de mantener informado a todos. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, bueno, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género, lunes 23 horas. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a Diputado TV el buen trato que me dieron cuando tuve el honor de ser diputado de la Nación. Esta señal me trató con mucho respeto y mucho cariño en el medio de la pandemia. Estamos ya en el segundo bloque de este programa, repasando un poco la composición que ha quedado de la Cámara, haciendo tiempo para que llegue el decreto que establece las sesiones extraordinarias, porque, bueno, estamos en periodo de receso legalmente, ¿no? Exactamente, que es eso lo que se puso ayer en la sesión sobre la mesa todo el tiempo, que es el presidente no convocó a sesiones extraordinarias, Alberto Fernández había convocado hasta el 9 de diciembre. Claro. Así que lo que se planteaba en este caso en la discusión del Senado es queda conformada la Cámara para el día que el presidente convoca extraordinarias podamos comenzar a trabajar. Pero en los hechos, hoy la Cámara no puede ni dictaminar ni sesionar. Lo único que sí se debería constituir y que ya está en condiciones de hacerse es la Comisión de Trámite Legislativo, que es la Comisión de DNUs. Permanente se que es llama. permanente y que tiene que tener una constitución nueva porque cambió la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. ¿Sabe qué, Amanda Alma? ¿Qué? Hay voces mal pensadas que dicen, ¿y si se demoran un poquito más en constituir la Comisión Bicameral de Pero no Trámite tienen Legislativo? que aprobar los decretos en ese ¿Y si se demoran un poquitito más? Pero no tienen que, no dice la ley de DNU que 10 días tienen que mandarlo. Pero los usos y costumbres son otros. Vamos a ver. Bueno, habilitan al DNU, porque el DNU solo puede ser rechazado por las dos cámaras. Con que se apruebe Exacto. una de las cámaras, el DNU ya está vigente como fuerza de ley. Así que hay ahí mucho que pensar, sobre todo por las noticias de las últimas horas que circula, que posiblemente haya un DNU con muchas páginas sobre todo y que incida radicalmente en toda la vida productiva, laboral, financiera, económica, bueno, toda la vida de los argentinos. La enciclopedia desreguladora.
Sí, algo así como la ley Dromi, pero no en versión de ley, sino en versión de DNU. Bueno, por eso, ahí va a empezar una serie de preguntas, porque ahí también hay un mapa de riesgo para el Senado respecto a los tiempos para constituir esta comisión bicameral, ¿sí? En donde ya está definido el rol del Senado, porque va a tener más presencia en la bicameral. Y además, si no, viene la otra gran pregunta. Teléfono para el flamante ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, porque también es posible que en este contexto, si se confirma que ese DNU tan ambicioso sale publicado ya con la rúbrica oficial del presidente, bueno, hay que ver qué es lo que pasa en términos judiciales, porque también puede suceder que empiecen algunas impugnaciones en el fuero contencioso administrativo y federal. Sí, así que se viene unos días por delante con incertidumbres y mucha ansiedad, para decirlo de una manera un poco menos específica, ¿no? Porque no se conocen los lineamientos de las políticas, lo poco que se pudo conocer en las dos conferencias, en los dos mensajes que dieron los ministros que hablaron hasta el momento, en estos 4 primeros días de gobierno de Javier Milei, ha sido justamente una devaluación, una quita de subsidios para los próximos meses, la elevación del precio del dólar, bueno, toda una serie de medidas. El anuncio de que el congelamiento por un año de la pauta publicitaria. Eso, el tema de los contratos con el Estado y sobre todo la novedad de ganancias que la dio, que la confirmó anoche en una nota después. Nicolás Caputo. Exacto, y todo el protocolo de circulación urbana, podríamos decir, de Patricia Bullrich respecto a las protestas, bueno, va generando un lineamiento de lo que será la transformación total de la Argentina, evidentemente, que es lo que se espera en este decreto. Pero hay que esperar hasta que eso suceda y qué puede hacer el Congreso. Si no está en funciones, no puede funcionar, ¿no? En definitiva, esa es la cuestión. Y me quedé pensando con esto de la bicameral, que por cómo acordó ayer el Senado, a lo que sería este bloque de 39, entre los que está incluido la Libertad Avanza, de los 8 que tiene que nombrar el Senado, quedarían 5 para este bloque de 39. Por eso. Pero ¿qué pasa? Esos 5 se van a repartir de manera proporcional. O sea, el que más sillas va a tener va a ser el radicalismo. Exactamente. Después hay que ver el PRO y demás, cómo se reparten. Entonces, si el Congreso quiere ponerle freno a cualquier DNU, ¿quién te dice? Se constituye la bicameral y si ambas cámaras le ponen freno a un DNU, pierde, se cae, pierde la fuerza de ley que tiene una vez que pasan los 10 días. Y en una dinámica que podría cambiar, porque nosotros estamos acostumbradas a que esa dinámica lleve a veces un año. Puede llevar mucho tiempo. Y si se aceleran los tiempos, ese es el tema. También puede pasar. Y hay que ver quién la preside. Exactamente. Así que ahí viene un momento importante. Y la cantidad de diputados y senadores de cada espacio, ¿no? Exactamente. Porque también con estas nuevas interpretaciones que se da, justamente hay que ver cuáles son finalmente los procesos que se dan para adelante. Hoy hubo una actividad en la Cámara de Diputados, tiene que ver con la simplificación del registro automotor. Había varios diputados, entre ellos la diputada Patricia Vázquez, el diputado Martín Tetaz, la diputada Diana Fernández Molero y también el diputado Oscar Agot Carreño. Hablamos de ellos en el momento en que estábamos justamente repasando la composición de la Cámara y vamos a escuchar justamente a algunos de los diputados en el contexto de esta actividad, que es la primera, podríamos decir, en la nueva era de Javier Milei con la presidencia de Martín Menem aquí en la Cámara y esta iniciativa que llevan adelante varios diputados. Estamos con el diputado Oscar Carreño de Cambio Federal por la provincia de Córdoba, porque también ha participado del debate sobre la modificación del sistema del registro automotor que propició el diputado Martín Tetaz y también estuvieron presentes diputados y diputadas del bloque PRO. ¿Cuál es su postura al respecto y cuáles creen que son los principales puntos de encuentro y de diferencia entre los proyectos presentados? Bueno, fue una experiencia muy interesante. Yo tengo presentado 3 proyectos que tienen que ver con el registro automotor. Los otros diputados, tanto Patricia Vázquez como Martín Tetaz, tenían otros proyectos, entonces fue muy interesante porque pudimos explicar a la sociedad, intercambiar ideas de los puntos fuertes de cada proyecto y qué tendríamos que mejorar y cómo podríamos articular para tratar de que el Congreso empiece a dialogar este tema. Hubo una importante coincidencia, así como estamos no se puede seguir y necesitamos modernizar el registro automotor, hacerlo 100% digital. Después habrá que ver cómo se conecta o cómo se hará la transición, pero sí o sí hay que ir a un registro digital, tiene que ser un registro más transparente,
tiene que ser un registro más barato. Esas fueron las coincidencias. Después empezamos a analizar cuánto destruir del actual sistema o cuánto utilizar como experiencia un sistema consolidado en 60 años que en la Argentina es muy importante. Bueno, ahí empiezan las diferencias, pero creo que lo más valioso y lo más importante es que se empiece a dar en el Congreso de la Nación esta discusión seria, porque la verdad que uno puede por TikTok o en las redes sociales decir el registro automotor no me gusta y seguramente va a tener muchos me gustas, muchas discusiones porque es un tema que genera en la sociedad mucha urticaria, pero lo importante es que acá trabajemos en el Congreso para realmente poder modificarlo, realmente poderlo mejorar y realmente dejar lo valioso de lo viejo y lo nuevo, aprovecharlo para realmente que la gente tenga una experiencia más barata, pero sobre todo mucho más digital, más intuitiva y más sencilla. Les decíamos, es una actividad que se terminó constituyendo en el 5º piso aquí del anexo de la Cámara de Diputados, en el bloque del radicalismo. Varios de los diputados estaban invitando, son parte del bloque UCR. Y vamos a escuchar ahora la voz de Martín Tetas, otro de los diputados que también participó de esta disertación en busca de construir otras herramientas para el registro automotor. Hay una conclusión casi unánime de que hay que modernizar el sistema de registros automotores, en general de transferencia de vehículos, y que eso hay que hacerlo por dos razones. La primera, por una razón de simplificación de trámite, de devolverle el tiempo a la gente, y la segunda, por costos. Y también una de las cosas que se planteó, que queda muy claro en el planteo de muchos de los sectores que hoy vinieron, es que buena parte de esos costos son impositivos y que también hay que reducir esos costos. Pero la unanimidad es en avanzar hacia la creación de un registro nacional digital, de un registro digital que permita que las dos partes que participan, por ejemplo, de la compraventa de un vehículo, puedan cargar sus datos directamente en una plataforma digital, carga el vendedor, carga la documentación correspondiente, los libres deuda, los certificados policiales, etcétera, etcétera, en la plataforma valida y habilita la carga del comprador, el comprador carga sus datos y automáticamente en una operación de unos pocos minutos y de manera prácticamente, ahí había una discusión sobre si se cobraba un arancel o era gratuita. En el proyecto mío es gratuita, en el de otros colegas tiene algún costo, pero esencialmente mucho más barato que el sistema actual, mucho más simple, mucho más rápido y más acorde a los tiempos actuales. Sí, en el proyecto nuestro la característica distintiva es que nosotros creamos un registro nacional digital que es totalmente gratuito y simplificado, pero no rompemos nada, o sea que cada uno, si hay otros registros que hacen otras tareas o que pueden complementar el funcionamiento del registro digital nacional o que se pueden reconvertir o que pueden o creen que tienen la capacidad de prestar un servicio que sea útil para la sociedad, bienvenido sea, sobre todo si la sociedad está dispuesta a valorar ese servicio y a pagar por esos servicios. Así que no entramos en esa discusión, no nos enroscamos en la discusión de si cómo le dieron el registro, si no se lo dieron, no queremos darle registro a nadie, simplemente creamos una novedad, una opción tecnológica que ya tecnológicamente es posible hoy. Inclusive en las redes sociales hay algunos que han ofrecido, que han planteado que la propia aplicación Mía Argentina podría ser la plataforma indicada para realizar esta transferencia. Bueno, las actividades que impulsan los diputados para poder empezar a instalar algunos temas, algunos debates en la agenda pública. Seguramente vamos a ver varios proyectos que a partir del 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, serán presentados para comenzar su tratamiento y debate aquí en la Cámara de Diputados. Nos convoca nuestra compañera Lourdes López. ¿Cómo estás, Lourdes? Hola, Aman, ¿cómo estás? Saludarte a vos y por supuesto a toda la mesa de trabajo y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, qué bueno tenerte de vuelta. Estuvimos... ayer no te pude ver después de tu cumpleaños, así que aprovecho y te saludo públicamente. Ese nuevo año de vida para vos. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, tenemos que hablar de lo que nos interesa. Después hablamos del festejo, de los regalos, que también siempre me gusta curiosear un poco. Pero vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo parlamentario en este caso, porque fue un año y siempre trabajamos puntualmente en la temática ambiental. Dicho sea de paso, hoy a las 23 horas va a estar, como todos los jueves, Ecoagenda al aire con... propuestas muy interesantes con un nuevo diputado de la Libertad Avanza de la provincia de San Luis, hablando también de la temática precisamente y de algunos proyectos que se van a ir encaminando para que también de alguna forma el sector de Libertad Avanza pueda mostrar
cuál va a ser su postura medioambiental de ahora en más. Lo hablábamos también el último día con Claudio Mardones. Y por otro lado, decir, bueno, durante este año quizás esperaba sí y no, un poco más de la agenda verde, al menos de trabajar un poco más sobre la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Es decir, también los mismos diputados habían sido muy críticos al respecto, pero bueno, hubo dos grandes proyectos que se dictaminaron, que tuvieron la media sanción, perdón, en las dos primeras sesiones de este año. En realidad, si no me equivoco, fue la única sesión extraordinaria y la primera sesión de este año. Primero tuvo, en este caso, la sanción de como reserva natural y parque nacional el Parque Laguna El Palmar en Chaco. Son más de 50.000 hectáreas que comprenden humedales. Por supuesto, hay mucha vegetación, mucha biodiversidad en esta provincia tan rica, ¿no? Hablando de la flora y la fauna como es Chaco. Y por otro lado, el águila arpía como monumento histórico es el único, es el ave más grande de Latinoamérica y también es la única, se encuentra solamente en Misiones y en Jujuy. Por supuesto, un diputado misionero, en este caso el diputado por la Concordia Misionera, Diego Sartori, fue el que impulsó este proyecto junto con Graciela Camaño. Así que si les parece, la diputada mandato cumplido Graciela Camaño, así que si les parece, escuchamos cómo fue el trabajo durante la sanción de este proyecto de monumento histórico al águila arpía y cuál es la importancia de su preservación. Lo vemos. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, recaído en el proyecto de ley por el que se declara Monumento Nacional la especie águila arpía. Orden del día número 12, sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 151 afirmativos, 0 negativos, 8 las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Le agradezco, presidente, el trabajo que hizo en la Comisión de Labor Parlamentaria para intentar imponerlos a los colegas presidentes de los diferentes bloques respecto a la importancia que tiene el tratamiento del proyecto. Voy a tratar de convencerlos. Primero decir que el proyecto no es mío, el proyecto es de autoría del diputado Diego Sartori de la provincia de Misiones, provincia que debemos contemplar como una de las más importantes en materia de cuidado del ambiente. En el día de hoy casualmente leía una noticia, querido Diego, que están haciendo los concursos en el Consejo de la Magistratura porque la provincia de Misiones ha dictado una norma por la cual tiene justicia ambiental. ¿De qué estamos hablando, señora presidenta? Estamos hablando de un ave que tiene un nombre feo, águila arpía. Seguramente mañana en los medios de comunicación, tal como dijeron algunos diputados y charlábamos acá con el colega Espert, no va a faltar quien desde la ciudad de Buenos Aires y desde un micrófono ampuloso nos critique por haber votado esta protección para esta especie. Estamos hablando de la protección de una especie. Águila arpía con H y sin H. Águila arpía que se llama también águila mayor o águila coronada. Es el ave distintiva y que representa a Panamá. Es el águila más grande del neotrópico y la más poderosa a nivel mundial. Su población, señora presidenta, está en declive. Está catalogada como una especie vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y no solo disminuye, señora presidenta, por la confusión que hay respecto a cómo se alimenta, y entonces a la pobre águila arpía la hacen responsable de depredación ganadera, cuando ella solo se alimenta con vertebrados que habitan, las 100 especies de vertebrados que habitan las zonas arbóreas. También e inexplicablemente la matan porque la ven grande. Estuvo
estudios realizados por quienes se abocan a las posibilidades de conservarla nos hablan de que el 80% de cazadores de esta especie que las matan a tiro lo hacen nada más que porque es grande. Nada más que porque quieren tener el trofeo cerca, mirar el tamaño desde cerca. También es cierto, señora Presidenta, y esto no nos tenemos que hacer los sonsos, que tiene que ver con la deforestación, con el desastre ambiental que producimos en nuestros bosques. Más o menos unas 200 ávilas arpías son eliminadas a balazo cada año. Y por eso, señora Presidenta, acompaño con tanto fervor el proyecto presentado por el diputado Sartori y que espero que lo acompañemos con convencimiento, porque estamos dando un paso más hacia trabajar en orden a conservar la naturaleza. Muchas gracias. Muy bien, bueno, ahí escuchamos la palabra de la diputada mandato cumplido Graciela Camaño. Reiteramos, un proyecto que fue presentado también por el diputado mandato cumplido Diego Sartori de la provincia de Misiones, porque es una isla que tiene que vivir en estas extensiones selváticas tan importantes como son las misioneras y también en gran parte del territorio de los cerros, en este caso jujeños. Así que bueno, por supuesto que es una especie que hay que preservarla mucho porque la matan por ser grande y a balazos. Cerca de 200 águilas mueren al año. Realmente es muy terrible los números, las cifras. Es por eso que estamos hablando de preservación ambiental y para eso también hay que tener presupuestos y también se tienen que generar legislaciones. Así que bueno, muy bien por ese proyecto que fue sancionado. Y por el otro lado, otro tema que tenía que ver con Laguna El Palmar, que oficialmente ya es ley, ya es un parque nacional y una reserva natural en la provincia del Chaco. Uno de los diputados también de la zona, en este caso de la provincia de Corrientes, el diputado Jorge Vara, se refirió al respecto de este tema en un año donde quizás la ley de humedales fue bastante postergada, pero sí venía de cierto rezago lo que había sido el debate y a partir de esto la importancia de seguir creando parques nacionales. Bueno, escuchamos un poco, conocemos por supuesto lo que fue el momento de la sanción del Parque Nacional Laguna del Palmar en la Cámara Baja y la palabra del diputado correntino Jorge Vara. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el que se acepta la cesión de jurisdicción de la provincia del Chaco para crear el Parque Nacional, Reserva Nacional Laguna del Palmar, orden del día número 611. Quiero agradecer la presencia del ministro, la presencia de las autoridades de la Fundación Ave Argentina, de los guardaparques que siempre nos acompañan, la gente de Parques Nacionales, los intendentes de Chaco que estuvieron con nosotros, la diputada provincial Insaurralde, la ministra de Ambiente, pero básicamente quiero agradecer y felicitar a toda esta Cámara porque si hubo récord de creación de parques nacionales, también es porque ha sido una política prioritaria de todos ustedes que han impulsado en la Comisión de Medio Ambiente y en este recinto la creación de parques nacionales en estos últimos años. Sírvanse marcar su voto, tiempo. Por secretaría se cierra, por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 190 afirmativos, 3 negativos, 0 son las abstenciones. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Una vez más vamos a tratar la ampliación de zonas de conservación, que en realidad creo que ya venía en zona de conservación como parque o reserva provincial, pasaría a parques nacionales, un organismo que está tal vez más preparado para el cuidado de estas cuestiones. En la provincia de Chaco en este caso, y por supuesto con beneplácito, y una vez más vamos a acompañar esta sesión aceptando por parte de Nación para que quede bajo el manejo de parques nacionales.
organismo además que tiene un amplio profesionalismo en el manejo de las cuestiones de conservación. Ahí estamos bien. Lo único que quiero recordar, dos cosas de los temas que se dijeron acá, que creo que de rato nos desviamos un poco del tratamiento que corresponde de a ver si la Nación acepta esta sesión, y es lo que el centro de la discusión. Un tema es respecto al tema de la ley de humedales. El tema de la ley de humedales, en realidad hay un dictamen de mayoría, que si no viene al recinto es porque no es el del oficialismo. Tráiganlo y lo discutimos. Tráiganlo y lo discutimos, pero no relaten de que nos oponemos a tratar ley de humedales. Se trató en un plenario y hay un dictamen de mayoría, que es el nuestro, y uno de minoría. Ahora, porque no salió el que le gusta al oficialismo, no se discute el tema. No hay un problema, pero no nos carguen la culpa de no discutir ley de humedales. Ahora, si no coincide, bueno, lo siento. Además, el nuestro fue un proyecto de consenso. Yo tenía uno presentado, pero no era exclusivamente el mío, de consenso, en las cuales puedo no estar de acuerdo en alguna cuestión, y me parece bien debatirlo acá. No hay ni un problema. Lo tratamos y lo discutimos. En el recinto, o si se quiere discutir en otro ámbito, lo discutimos y defendemos el proyecto. Otra cuestión respecto de conservación. Mi provincia hoy es la que más superficie tiene dedicada a conservación, 17% del territorio provincial, y prácticamente casi la mayor parte de eso humedales, no todo, pero la mayor parte humedales. Solo el Iberá 1.300.000 hectáreas, que estamos aprobando 5.000 hectáreas, digo para tomar la dimensión. También quiero mostrarles, acá no se lee, pero son datos oficiales de un informe de Greenpeace en lo que hace a los desmontes en la Argentina entre el periodo 2008 y 2018. Santiago del Estero, 811.000 hectáreas. Salta, 611.000 hectáreas. Chaco, 373.000 hectáreas, el 13% del total desmontado en la Argentina. Esto es un informe de Greenpeace, validado por la Secretaría de Medio Ambiente, pero es de Greenpeace. Después le sigue Formosa, parecido a Chaco, 347.000 hectáreas. La provincia de San Luis, 185.941 hectáreas. La provincia de Misiones es muy verde y muy conservacionista, 35.000 hectáreas. Y último, la provincia de Corrientes, 7.398 hectáreas. O sea, nosotros desmontamos el 0,26% de lo que se desmontó Argentina en ese periodo de 10 años. Y esto es un informe de Greenpeace, a disposición de todos. Y tenemos la mayor superficie de conservación de la Argentina. Y parece que somos los malos de la película porque nos prendemos fuego. Nos prendemos fuego por otra serie de cuestiones, no hay que desviar de las evidencias. Y las evidencias en este tema no podemos mezclar con las cuestiones políticas e ideológicas. La evidencia es clave ponerla por delante de cualquiera de las cuestiones. Eso es lo que se tiene que discutir en base a las evidencias. Y además le voy a decir una cosa, en este periodo, nosotros tenemos 700 y pico mil hectáreas de bosque nativo, no tenemos tanto como Chaco o Santiago del Estero. Se desmontaron en 10 años el 1%, que la tasa de reposición de los bosques supera ampliamente y se podría sacar hasta el 1% por año. Sacamos el 1%, pero en 10 años. Esta es la cuestión de fondo. ¿Y sabe qué? ¿Quién debía otorgar las autorizaciones para desmonte o negar las autorizaciones para desmonte? Pues yo era ministro estos 10 años. Yo fui ministro estos 10 años. O sea, si acá este número me da mal, es mi responsabilidad. Y no tengo problema en hacerme cargo donde haya que hacerse cargo. Y después hablamos del modelo productivo de Corrientes. Mire, lo que más se quemó lamentablemente fue Liberá, porque al no haber carga de Hacienda se formó un combustible fenomenal y cuando se quema es imparable. Este año, gracias a Dios, se controló mejor. Tuvimos una colaboración de Nación también importante este año. Reconozco las cosas, así tiene que ser, hay que reconocer. Se quemaron 1 millón de hectáreas el año pasado, este año 100.000. No tiene que quemarse nada, pero en una seca y con las temperaturas fenomenales eran récord. Nosotros tenemos temperatura medida por el INTA de 60 años de temperatura máxima. O sea, tenemos que irnos 62 años para atrás para encontrar algo parecido. Entonces, este es el nivel de las discusiones. Y vuelvo a repetir, ley de humedales, cuando quieran la discutimos. Muchas gracias, presidente. Bueno,
Muy bien, ahí estaba la palabra entonces del diputado Vara con este Parque Nacional Laguna El Palmar. Muchísimo que preservar, pero por suerte ya es una ley, así que esto se convirtió en un parque nacional, en una reserva natural de muchísimo cuidado, también contención de su flora y fauna, también cuando hablamos del turismo sustentable y por supuesto en el proyecto de declarar como monumento histórico nacional a la Ilarpía dos leyes interesantísimas que fueron aprobadas este año y que tuvieron la temática ambiental de manera transversal. Gracias, Lourdes, por esta información y todo este profundo informe. Fue bastante escasa la actividad en relación a la comisión, como bien decías vos, de recursos naturales. Habíamos terminado el año pasado con un dictamen de la ley de alquileres que no se pudo retomar de ningún modo y que queda todavía una deuda pendiente importante, ¿no?, respecto a la clasificación de los humedales, la ley de envases, otras formas, la ley de neumáticos de un solo uso para contribuir a mejorar el ambiente y sobre todo garantizar una economía circular que sea menos agresiva. Así que ojalá que en esta nueva etapa que se empieza el 1 de marzo haya tiempo y posibilidades de concretar legislaciones que son urgentes porque van a cambiar el modelo productivo y van a permitir disminuir un poco la huella de contaminación que hacemos cotidianamente, ¿no? Y más en las grandes ciudades. Así que gracias por este informe tan detallado y por llevar adelante Ecoagenda, que hoy va a estar a las 10 de la noche. Hoy a las 23. A las 23, a las 11 de la noche, para que todos tengan bien pendiente la agenda parlamentaria. Muy bien. Exacto, hora de a las 23 de sentarse ahí a tomar nota sobre qué está pasando y cuáles son los nuevos proyectos y las nuevas caras, en este caso con temática ambiental, como siempre. Un beso grande, hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Chau, chau. Lourdes López, nuestra especialista en temas ambientales. Ojalá que esa agenda esté preparada para este año, ¿no?, que viene, sobre todo, digo, el año próximo, porque no sé si va a estar dentro de extraordinarias una temática de ambiente. Eso te iba a decir, que lo urgente no tape o no frene lo importante que son todas estas leyes que la vorágine de la economía argentina, sobre todo, nos lleva, o lleva a los diputados, no a mí, a que se demore el tratamiento de este tipo de leyes. Y también vimos lo que fue la ley de humedales, que costó muchísimo que se firmaran los dictámenes y después no avanzó, ¿no? Lo que vimos también fue esa estrategia, ¿no? Al no tener ley de humedales, ampliaron las zonas protegidas, los parques que nos contaba recién, uno de los parques que nos contaba recién Lourdes, también la zona del agujero azul, distintos espacios protegidos de la naturaleza, del hábitat en los distintos territorios de la Argentina como compensación de algún modo de la imposibilidad de avanzar con la ley de humedales. Vamos a cambiar de tema, pero no tanto, porque el litio es un recurso estratégico y además hay mucho que hablar sobre el impacto ambiental de su modo de extracción y va a ser tema de agenda de acá en adelante, full, está a tope. Veremos si la legislación lo puede acompañar, porque la última Secretaría de Minería había reclamado la actualización de varias cosas, de varias leyes en materia de minera, de explotación minera y principalmente garantizarle mejores condiciones de regalías a los territorios provinciales, que son los dueños por la Constitución de los recursos naturales. Así que vamos a repasar este recurso estratégico, a ver qué va a pasar con todo esto. Exactamente, Amanda. La idea es precisamente tomar este proyecto en este momento, como bien explicaba Débora, de receso y a la espera de que finalmente el Poder Ejecutivo defina el proceso, el periodo de extraordinarias. Así que en ese contexto tomamos este proyecto para repasar este antecedente. ¿Por qué? Porque en un escenario de este verano, en donde, como contaba Amanda, es posible que se conozcan en las próximas horas un decreto, un mega decreto de desregulaciones de distintas actividades y especialmente de casi toda la economía. Bueno, la otra gran pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la discusión dentro del Estado y dentro de la política respecto a recursos estratégicos que en este momento de extrema austeridad van a definir claramente, bueno, no solamente el rol del Estado, sino también qué lugar va a ocupar la extracción de litio en la Argentina, más en este escenario? Así que en ese contexto es que retomamos este proyecto que declara
al litio como recurso natural estratégico. Fue presentado por 11 integrantes del Frente de Todos, actual bloque de Unión por la Patria: Juan Carlos Alderete, Lía Verónica Caliba, Sergio Palazzo, Daniel Goyán, Julio Pereira, Leopoldo Moró, Blanca Osuna y Claudia Ormaechea. Buena parte de ellos ya son diputados mandato cumplido y otros continúan con sus bancas. Lo cierto es que este proyecto lo que busca es declarar a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina. Lo cierto es que este proyecto también surge en un momento en donde hay una gran discusión, especialmente entre las provincias que forman parte del triángulo del litio, ¿no? Me refiero a Catamarca, La Rioja y Salta, que son precisamente las que tienen los proyectos de extracción de litio más importantes de la región y del país, y que en ese contexto también, bueno, viene la gran pregunta: ¿cuánto subfacturan y subdeclaran las empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa norteamericana Livent, bueno, ha sido toda una discusión incluso en la legislatura catamarqueña, las preguntas que surgieron a partir de estudios de la AFIP respecto a que estaban subdeclarando la cantidad de litio que estaban extrayendo. Claro. ¿Por qué? Porque solamente hay una declaración jurada para dejar constancia de la cantidad de toneladas de litio. Es decir, que si la empresa que extrae declara tal cifra, no hay mucho control. Lo cierto es que la última vez que hubo un control, la AFIP detectó precisamente esos niveles. Tal fue así la situación con Livent, que es un tema que estaba en el radar de la Embajada Argentina en Washington dentro de las negociaciones y los planteos que tenían con el Departamento de Energía de los Estados Unidos, porque decían, bueno, la verdad que hay condiciones competitivas en la Argentina, pero además de lo poco que están tributando, además el tema es que están subfacturando. Así que este es un tema que ha ido gravitando. No llegó a planteos más profundos, digamos. Más profundos en términos de sanciones. Lo que sí es cierto es que lo que buscaron es que la empresa deje de subdeclarar eso. Le pusieron una multa, no tuvo que pagar un poco de lo que no había declarado en su momento y lo que no había facturado en su momento, pero recordemos que solo el 3% de lo que se produce, se extrae, se deja en concepto de regalía y depende de lo que vos declares que extrajiste, pagás ese 3%, ¿no? Y eso es parte de la discusión. Pero me quedé pensando en lo que decías de la embajada norteamericana. Faltan los embajadores todavía. No, eso va a quedar en este otro hasta tema marzo. Que se nos escapó. La Comisión de Acuerdos. La Comisión de Acuerdos. La Comisión de Acuerdos del Senado. Se nos ha Ay, escapado. Como estamos tan con los decretos en la cabeza y los DNU, y se nos escapó Acuerdos. ¿Quién vende el producto argentino afuera y quién resuelve los problemas de los argentinos en el mundo? ¿No? Digamos todo, porque las embajadas tienen ese rol, los embajadores políticos. Me parece es que más un rol diplomático y también de relaciones comerciales. Obviamente hay una estructura en cada embajada que garantiza todo eso, pero una política que quedó ahí la nebulosa, ¿no? Y además, me parece que además en la Comisión de Acuerdos, donde tiene mayoría el panperonismo, no sabemos todavía. Va a pasar, yo creo que al menos es uno de los lugares clave en donde se estila además que la oposición tenga un rol importante. Claro. Pero bueno, va a pasar la designación de embajadores, también el acuerdo para la designación de militares también. O sea que tiene ascensos de militares. Ascenso de militares pasa por acuerdo. Sí, y también la designación de los jefes de la cúpula militar, ¿no? Así es, totalmente. Y va pasando el tiempo y no hay ningún rastro de quiénes podrían ocupar esos cargos. Y a eso se suma otro elemento muy importante, que es que finalmente, a través del ministro de Justicia, Mariano Cunio Levarona, finalmente retiraron un montón de pliegos también, ¿no? De los jueces que habían sido nombrados y que no se habían podido... ¿Se acuerdan que hubo una sesión donde se iban a votar 40 y se votaron la mitad? Exacto. Y quedaron pendientes? Como 80, hoy se votaron 40, algo así. Una cosa así que y digo que el litio es importante la discusión respecto de quiénes van a ser embajadores y embajadoras, quiénes van a representar a la Argentina en algunos destinos importantes en términos comerciales, ¿no? Pienso Estados Unidos, pienso Bolivia y Chile en este triángulo del litio y también China, obviamente. Bueno, hay uno que ya parece que está designado, me refiero a Bertein, ¿no? Y que incluso fue cuestionado por Miguel Ángel Pichetto, porque dijo, la verdad, que habría que empezar a pensar un poco por qué empresarios tan importantes tienen que ser embajadores de nuestro país en destinos estratégicos como es la Embajada Argentina en Washington, ¿no? Esto también va anticipando que más que matices,
hay diferencias y críticas en estado latente dentro de quienes pueden ser aliados del oficialismo en distintas cuestiones coyunturales, en donde parece que en el menú de la negociación no hay solamente temas presupuestarios, sino también estilos, tonos y decisiones para las designaciones, ¿no? El que se mantiene sí es Daniel Scioli en Brasil. Así es, totalmente. Y creo que se nombró uno para Israel, se nombró Dios. sonó el nombre. Trascendió el Banis. nombre. ¿Cómo? Banis. Para Israel. Ahí va. Sí, A para mí me Israel, sonaba que- exactamente. Sí, Pero y sonaba también otra mal. cosa que hay que decir, el Congreso tiene que habilitarle al presidente las salidas y entradas, los viajes que haga Exacto. de acá en adelante. Esas son cosas que también se hacen en general en extraordinarias, así que veremos qué pasa. Bueno, por eso, falta todavía que se alice un poco esa mesa, porque si eso no prospera, bueno, hay cuestiones en términos de acuerdos, de autorizaciones que dependen claramente de la Cámara Alta que podrían obstaculizarse. Continuamos con este proyecto del litio, vamos a la siguiente placa, por favor. Decíamos que este proyecto, que tiene la firma de 11 integrantes de Unión por la Patria, algunos que ya han cumplido su mandato, en este caso el proyecto lo que busca es declarar de interés público la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados. También define que la actividad de exploración, explotación y concesión de explotación, comercialización, transporte e industrialización del litio y sus derivados estará sujeta a las disposiciones establecidas por la presente ley. Es decir, que esta iniciativa lo que busca es regular por completo toda la cadena de extracción y transporte y exportación del litio de la Argentina, que en este caso es una tarea que en el 100% es realizada, 90% es realizada por empresas privadas. Esta última etapa se Incluso ha sumado... las concesiones. Exactamente. En esta última etapa se ha sumado una nueva división dedicada al litio, que es de YPF, pero en ese contexto hay que ver cuál va a ser la posibilidad de que puedan desarrollar sus planes de negocios que tenían previstos para el litio. De hecho, este marco que había planteado en el oficialismo de aquel momento era precisamente para buscar un marco que le permitiera al Estado estar regulando y controlando este proceso extractivo. Vamos a la siguiente placa para profundizar estos detalles. También el proyecto dispone que las concesiones ya otorgadas, de las que estábamos hablando, sobre el mineral litio, constituida a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta ley, están plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de 1 año a partir de su promulgación. Es decir, que empresas como Livent, que como decíamos, tiene una presencia muy importante en Catamarca, tendría 1 año para adaptarse a los cumplimientos de esta iniciativa. Otro de los temas que son muy importantes y que fue materia de discusión, incluso en el mundo empresario, a partir de este proyecto, es que lo que plantea esta propuesta es que el Estado Nacional tendría la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país, es decir, de que sería el príncipe, tiene la acción de oro para ver si puede comprar primero que los demás. Sí, me parece un poco extemporáneo ahora con los nuevos cambios de aire, ¿no? Esa frase sobre todo y el rol del Estado. Por eso, yo decía que en este contexto de la previa al DNU desregulador, es bueno tener presente y traer este tema, porque esto refleja un poco cuál es el clima de la discusión política antes de esta etapa con respecto a cuestiones estratégicas como la extracción del litio, ¿no? Exacto. Vale la pena recordarlo porque algunos consideran de que, bueno, que parte de esta discusión va a quedar arcana en el pasado a partir de las nuevas políticas, pero sí queda claro que esta es la otra punta de la discusión y del debate que se puede abrir en algún momento cuando pase por el Congreso de la Nación algún permiso, alguna facultad o alguna habilitación para el Poder Ejecutivo para ver qué puede definir con el tema de la extracción de los minerales raros, no solamente el litio. Las tierras raras. Exactamente, porque eso está realmente dentro del radar de la actual administración. Este es un tema muy importante, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de emprendimientos privados que hay de características extractivas al pie de los Andes en todo nuestro país, porque realmente queda en un segundo plano en la agenda porteña, pero la verdad que la presencia y el interés de las empresas extractivas mineras en la Argentina es muy importante, es un tema gravitante, va a impactar tarde o temprano o en el Congreso de la Nación o va a impactar directamente en las ventanillas y en las puertas de la Secretaría de Energía, ¿no? Así que no lo perdamos de vista.
Planteábamos además este marco, y este marco incluye otros puntos. Otro de los temas de este proyecto es que para no ejercer su derecho de preferencia, el Estado deberá mediar una declinación expresa del Estado Nacional, notificando al Estado titular del dominio del recurso en forma fehaciente. Es decir, de que lo que hace el Estado es que puede decidir hacer una cesión de ese derecho de poder ser el primer comprador del litio. Finalizada la opción de compra por el Estado argentino, los permisionarios y concesionarios extranjeros existentes al momento de la creación de la presente ley tendrán el derecho sobre el mineral excedente que extraigan y podrán comercializarlo. Así que la verdad que por fuera del planteo inicial para que el Estado pueda ser el primer comprador, en el caso de ceder ese derecho, mantiene el régimen como sigue funcionando hasta ahora, pero indudablemente en un marco que en este contexto y en esta coyuntura quizá no prospere, pero que marca también hasta dónde podría intervenir el Estado en un tema estratégico como el litio. Sí, me parece también unas pistas de alternativas, ¿no? Para pensar el rol del Estado, el rol de los recursos naturales, también le da pistas a las provincias por ahí para avanzar en algunas iniciativas locales, ya que son propiedad de las provincias de los recursos naturales. Hay una intención, leído con el diario del lunes, ¿no? Con este cambio de administración, porque el proyecto fue presentado en un contexto preelectoral o en el contexto de las elecciones, sin saber quién iba a ganar finalmente Javier Milei. Entonces estaba esa pretensión de volver a robustecer en una dimensión que hemos visto las catástrofes de la ausencia del Estado, ¿no? Porque el impacto ambiental es irreversible, no solamente en Argentina, en el mundo entero, y hay una crítica muy profunda del modelo extractivista que afecta, por ejemplo, en nuestra región a los salares de Jujuy, nada más y nada menos. Por ¿no? ejemplo. Y eso además, otro tema que ha pasado hoy por este programa a través de lo que mencionaba nuestra compañera Lourdes López, es precisamente el tema de la ley de humedales, porque vale la pena recordar que cuando Sergio Massa estaba presentando el primer proyecto de presupuesto, bueno, mientras estaba presentando ese proyecto de presupuesto, los gobernadores de las provincias del litio, desde Washington, firmaron un comunicado planteando que, la verdad, desde su punto de vista, la ley de humedales lo que hacía atentaba contra los proyectos de inversiones que ellos estaban buscando en Washington. Desde ese momento, la discusión ambiental, bueno, entró en otra etapa. Se ralentizó. ¿No? Se ralentizó. Y un planteo similar le hizo López Murphy cuando vino Massa a presentar el proyecto. Le y dijo, se lo recordó, exactamente. Esto va a contramano de la ley de humedales. Y así quedó la ley de humedales. Así quedó la ley de humedales. Y suspendida todo el debate ambiental para los primeros 2 días de sesión. Toda una discusión. Extraordinaria, nos decía Lourdes, y una de las primeras sesiones del año. Totalmente. Toda una discusión, además, porque en el medio de eso también el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también hizo su propio relevamiento de humedales. Un relevamiento que además contrastó con respecto a las cifras y las estimaciones que tenían los proyectos presentados en esta Cámara para proteger a los humedales. Así que, bueno, eso muestra la complejidad que tiene la discusión respecto a la protección ambiental de los humedales, pero cómo además se cruza con este tema, con el tema de la extracción del litio. Y estaba pensando, ¿no fue una de las comisiones que se emplazó para Sí, tratar a claro. los humedales por También. Enrique Esteves? Sí, claramente. Que ahora es ministro de Medio Ambiente en Santa Fe. Se habían reunido en Santa Fe cuando estaban toda la quema de pastizales, se habían promovido Totalmente. O sea, el que emplazamiento. que el tema se venía pisando y la oposición medio que acordó. Sí, totalmente. Otro punto del proyecto respecto al rol del Estado. El Poder Ejecutivo podrá limitar o prohibir la importación o la exportación de litio y sus derivados cuando en casos de urgencia así lo aconsejen razones de interés público, debiendo dar cuenta de ello oportunamente al Congreso de la Nación. Así que en ese contexto también involucra al Congreso como un organismo de control respecto a este tema. Argentina, y este es un dato muy importante, Argentina es parte del Triángulo del Litio junto con Bolivia y Chile. Los 3 países concentran el 85% de las reservas mundiales de litio. Así que también tenemos otro dato que aporta contexto sobre la tensión política y económica que gira en torno a la extracción del litio en la Argentina. Vamos con la siguiente placa. La Argentina pasó de facturar 207 millones durante el 2021 a alcanzar los 696 millones de dólares en 2022, lo que implica un salto de 449 millones de dólares de crecimiento de facturación de un año al otro respecto a la extracción de litio.
El metal fue el producto exportado de mayor crecimiento en términos porcentuales. De hecho, tuvo un incremento del 236,2% la facturación respecto al 2021, según el informe Complejos Exportadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Vamos con la siguiente placa y creo que ya estamos transitando la etapa final de este informe. Los destinos más frecuentes de las exportaciones de litio son China, Japón, República de Corea, Estados Unidos, Alemania y Francia. Y otro punto muy importante, el valor de exportación del litio que reportan las empresas en las declaraciones juradas es muy inferior al del mercado internacional, que llegó hasta los $80.000 por tonelada. Bueno, en la declaración en la Argentina la cifra es mucho menor. Desde los 90, distintos monopolios extranjeros se han ido adueñando de los yacimientos donde se extrae la salmuera en los grandes salares localizados en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. Salmueras que son claves también para la extracción de litio. Pasamos a la siguiente placa. En esos años fue promulgada la Ley de Inversiones Mineras, que les garantiza a todas las empresas mineras radicadas en el país 30 años de estabilidad fiscal, enormes beneficios impositivos y la baja de regalías al 3%, además de reintegros a las exportaciones. Bueno, la Ley de Inversiones Mineras cumplió 30 años este año que está concluyendo. Finalmente es otra de las grandes deudas del Congreso porque la verdad que el Poder Ejecutivo saliente tampoco mandó un nuevo proyecto de ley de inversiones mineras, tema que incluso se habló en la Comisión de Minería, reuniones que fueron presididas por Gualberto Allende, diputado del Frente de Todos por San Juan, en un contexto en donde así pudimos saber cuál era el nivel de proyectos de extracción que hay en todo nuestro país. Bueno, ahí, si ustedes buscan las reuniones de la Comisión de Minería, van a ver un poco información de primera mano aportada por funcionarios del Estado Nacional contando una radiografía del nivel de importancia del extractivismo en la Argentina. A comienzos del siglo XXI se radicaron en Salta, Catamarca y Jujuy capitales australianos, canadienses, chinos y japoneses. Y existen en curso cerca de 40 pedidos de concesiones por empresas extranjeras. Así que vemos directamente cuál es el calibre de la demanda de empresas extranjeras y de grandes potencias para participar del negocio minero en la Argentina, en un contexto en donde, insisto, vencida la Ley de Inversiones Mineras y en vísperas de un decreto desregulador, hay que ver cuál va a ser el impacto que tiene en la actividad minera. Todo esto se va a ir develando en los próximos horas, días, ya con el conocimiento, si se da este mega superdecreto y su impacto en toda la legislación nacional, pero importante conocer también el debate que hay en la Cámara de Diputados sobre el litio, que va a ser un tema fundamental para los próximos años y que veremos qué de todo eso queda para las provincias y cuánto de todo eso se va a las empresas internacionales. No llores. Tranquilito, no llores. No llores, Débora, porque... Tremendo tema, muy poco explorado, la verdad, muy poco explorado. Tan poco explorado que han sido muy pocas las voces que han dado cuenta de que se cumplieron los 30 años de la Ley de Inversiones Mineras y la verdad el tema pasó prácticamente por un tubo. Y bueno, el contexto no ha dado para que eso se pueda discutir. Y gracias, Claudio, por esta hermosa tarde. Un gusto, como siempre. Débora, cuando quieras un jueves, te esperamos acá con Claudio. Un gustazo. Exacto. Intercambiamos. Por supuesto. Así intercambiamos. Y los dejamos a ustedes con un material que pueden ver en el Instagram de la Cámara de Diputados, que se empiezan a presentar los legisladores que asumieron el 7 de diciembre pasado y los vamos conociendo de esta manera. Hasta cualquier momento. Nombre completo. Mariela Coleta. Bloque al que perteneces. Evolución en UCR. ¿Cuál es tu objetivo este año en la banca? El objetivo este año es poder trabajar para que los argentinos podamos encontrar un futuro de progreso con igualdad y sobre todo podamos proyectar que el futuro sea posible. ¿Un prócer? Raúl Alfonsín. ¿Por qué? Porque nos dio las posibilidades de poder elegir hoy quién queremos que nos represente y qué queremos para el futuro. ¿Comida favorita? Un buen asado. ¿Un mensaje que quieras dejar a todos los argentinos y argentinas que te están escuchando del otro lado? Que confiemos, que creamos, que tengamos fe, que se puede trabajar si todos ponemos un poco de voluntad y esfuerzo por una Argentina mejor. Nombre completo. Mi nombre es Mario Roberto Manrique. Bloque al que perteneces. Unión por la Patria. ¿Un prócer? San Martín. ¿Por qué? Porque fue un hombre que dio todo por su patria sin
intereses personales de por medio y creo que es un ejemplo a seguir por toda la dirigencia actual, pasada y la que vendrá en el futuro. ¿Comida favorita? Milanesa napolitana. ¿Cuál es tu objetivo este año en la banca? Mis objetivos en la banca es poder legislar lo mejor posible para el bien de la sociedad en su conjunto. Nombre completo. Silvana Giudici. Bloque al que perteneces. Al bloque PRO. ¿Cuál es tu objetivo este año en la banca? Bueno, es un año muy interesante donde la Argentina va a tener que dar un cambio estructural y muchas de las leyes que vamos a tener que discutir y analizar en este recinto van a necesitar de mucha negociación, diálogo y consenso. ¿Un prócer? San Martín. ¿Por qué? Por la gesta patriótica de la libertad. ¿Comida favorita? La verdad, la pizza. ¿Un mensaje que quieras dejar a todos los argentinos y argentinas que te están escuchando del otro lado? El mensaje es que hay que salir adelante, hay que recuperar la confianza en las instituciones y que vamos a dar todo de nosotros. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas.